La alegría de aprender el electrocardiograma. Bueno, pues vamos a iniciar la clase el día de hoy. Y bueno, pues vamos a empezar con un caso clínico que en esta ocasión voy a tratar de dejar que ustedes solitos lo contesten. Por hoy no les voy a ayudar, ¿sale? Voy a ver cuáles son las decisiones o las tomas de decisiones que normalmente ustedes realizan cuando se encuentran con un paciente ante un descontrol hipertensivo, llámese urgencia, emergencia o hipertensión descontrolada o pseudocrisis, ¿sale? Está basada la clase prácticamente en artículos de revisión, pero tenemos dos guías de práctica clínica que serán de utilidad para esta sesión. Una de ellas es la hipertensión arterial en primer nivel de atención, que espero que ya la hayan leído, puesto que ya vieron este tema con medicina interna, ¿no? Entonces esa ya deberían haberla leído, ya deberían conocer bien los criterios diagnósticos y todo ello. Y la segunda es del 2008 con una actualización del 2012, la de crisis hipertensivas en los 3 niveles de atención. No sé si lo pudieron revisar. Sin embargo, bueno, yo aquí les voy a resumir esa guía, ¿no? Realmente hay algunas cosas que son lo que importa y ya se las resumí, ¿sale? Vamos a ver cómo actuarían ante los 4 siguientes panoramas que les voy a presentar. Imagínense al paciente, imagínense que están solos, que no hay nadie quien los ayude, como van a estar en el ENAM, ¿no? Y que de su decisión depende de que este paciente tenga un buen tratamiento. Este paciente tiene 25 años de edad. Refiere que de forma ocasional consume cocaína. El día de hoy, 6 horas posteriores al consumo de alcohol, llegando a la embriaguez y consume cocaína inhalada, una grapa, presenta ansiedad, sudoración, cefalea, mareo, náusea y vómito en 4 ocasiones. Presenta la boca seca y evoluciona con dolor torácico y parestesias en manos y pies. Usted lo encuentra ansioso, nauseoso, con signo de Levin y dedos con contracturas en ambas manos. Le detecta TA de 150 a 100 con una frecuencia cardíaca de 115, respiratoria de 32, temperatura de 36 grados, glucosa 85, saturando al 98%. ¿Cuál es el diagnóstico que presenta este paciente? ¿Quién dice A? ¿Nadie? ¿Quién dice B? ¿Nadie? ¿C? ¿D? D, algunos D. ¿Y los demás? ¿Qué opinan? ¿Alguien que opine que no es una D? Bueno, a ver, doctora, ¿por qué usted cree que es D? Bueno, porque la sistólica no está en los niveles normales para poder pensar que es una urgencia, pero la diastólica está elevada, entonces cuando hay una diastólica más elevada, pues digamos un poquito más grave, pero nada más por eso lo creamos. Porque no cumple criterios diagnósticos según las guías para crisis hipertensiva. ¿Cuáles serían los niveles para considerar la crisis hipertensiva? ¿Mayor a qué? 160 de la sistólica. A ver, allá dicen otra cosa. 180, 120 es lo que dice la guía de práctica clínica. Y eso está basado en las guías europeas. ¿Ok? Entonces, para nosotros, 180, 120 se considera cifra tensional que puede generar la crisis hipertensiva. Y en sentido estricto, con que tengan eso, se va a considerar crisis hipertensiva. En ese sentido estricto, hablando en sentido estricto, ¿no? ¿Por qué? Porque a esa presión se puede tener alguna lesión, algún órgano blanco, o bien dar de alta a ese paciente sin generarle un control, pues puede generar que al rato venga ya MCA o con alguna otra complicación, puesto que a esos niveles de presión sí puede generarse este ciclo vicioso donde se genere la crisis y la crisis, la urgencia y la emergencia hipertensiva. ¿Alguien más que opine? ¿Quién por ahí opinó de urgencia hipertensiva? ¿Nadie? ¿Todos consideran que es una pseudocrisis? Usted decide realizar el electrocardiograma de 12 derivaciones porque pues tiene dolor. Lo más probable es que el dolor torácico sea secundario a
No sé si alcanzan a ver bien el electro, está chiquito, pero sí se alcanza a ver, ¿no? Por ahí más o menos. Angor hemodinámico, Zika Uniam, crisis de ansiedad o una intoxicación por cocaína. ¿Qué opinan? Doctora, ¿usted qué opina? Sin temor, ¿qué puede pasar? ¿Mande? Fue una grapa. ¿Y qué significa que sea una grapa? ¿Alguien sabe cuánto es una grapa? ¿No? Es poca, dicen que es poca. Una línea, un jalón. Pues hace poco llegó uno intoxicado por cocaína y le pregunté cuánto había consumido y me dijo que 6 gramos. Yo le pregunté que era una grapa, ¿no? Y me dijo, doc, eso no alcanza para nada, dice. Una grapa es un punto, así me dijo. Y yo, ¿qué es un punto? No, pues un jaloncito, doc. Dice, pero no alcanza para nada. Dije, ¿cuánto cuesta 1 gramo de cocaína? Me dijo, entre 250 y 300 pesos. Le digo, ¿y una grapa? 50 pesos. Entonces, si traspolamos que 1 gramo cuesta 300 pesos y la grapa 50, ¿cuánto será? Menos de medio gramo, 250 microgramos, ¿no? Sí, ¿no? Y para este paciente, para que se intoxicara, consumió 6 gramos. Entonces, ¿creen que está intoxicado? Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que lo usó? 6 horas. ¿Creen que está intoxicado? No. Sí, 6 horas previas a que se presentara, él se puso una borrachera y consumió cocaína, ¿no? Doctor, ¿usted qué opina? ¿Por qué cree que hacía el dolor torácico del paciente? Sin miedo. ¿Tú crees que es una crisis de ansiedad? ¿Qué te sugiere a ti que es una crisis de ansiedad? Dice una PH. Pinche histérico. ¿Por qué? ¿A ti qué te hace pensar que es una crisis de ansiedad? Estuvo tomando hace 6 horas. Y viene con estatus de igual descarga de gente, Ajá. Ajá. Pero ¿y qué te hace pensar que no es otra cosa? Bueno, ¿qué conducta terapéutica deberá considerar en este paciente? Iniciar antihipertensivo, reduciendo la TAM 30% de la primera hora, administrar tratamiento sintomático, administrar captopril vía oral o administrar intraglicemia sublingual. Doctora, de azulito verde, no alcanzo a ver por la luz. Verde agua. No es cierto, no sé qué verde sea. ¿Usted qué daría? ¿Se dan cuenta que las preguntas van relacionadas entre sí? Y con una que se equivoquen, si se equivocan en su primer diagnóstico, ya se equivocaron en todo demás, ¿verdad? Pues así es el ENAR, ¿no? Si se equivocan en un diagnóstico, el tratamiento estará equivocado, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué le harían? Doctora, ¿qué le harían? Se administrar captopril vía oral. Doctor, ¿usted? Sintomático. Okay. ¿Alguien haría algo diferente que darle tratamiento sintomático? Bueno. Ok, acuérdense de este paciente, ahorita vamos a hablar de un diazepanazo, ¿no? Femenina de 55 años de edad, pero pues el diazepam sería tratamiento sintomático de la ansiedad, ¿no? Femenina de 55 años de edad sin antecedente de importancia. Refiere a cefalea de 4 días de evolución, localizada en región biparietal de intensidad moderada 4 de 10, que remite parcialmente a la administración de analgésicos, acompañada de acúfenos y fosfenos. Acudió al consultorio de farmacia donde se le detectó una presión arterial de 190 a 110, por lo que decide enviarla de urgencia a su unidad. La paciente llega diciéndoles que el médico le dijo que está muy grave y se le puede romper una arteria en el cerebro. Para ustedes, ¿cuál es el diagnóstico que presenta esta paciente? C, una urgencia hipertensiva. A ver, doctor, ¿qué opina? Por los datos de la presión, sí puede ser una hipertensiva. Ya hemos dicho que 180, 120.
estrictamente hablando, no cumple ese criterio. ¿Eh? Podría decir 180, 120. Bueno, ok, 190, 110. Pero, ¿qué otra cosa hay que agregarle al diagnóstico para decir que es una crisis hipertensiva? Que si hay o no daño a órgano blanco. En el caso de una crisis hipertensiva urgencia, no hay un daño a órgano blanco establecido, pero sí empieza a haber síntomas de que ese órgano se empieza a molestar. Y en la emergencia ya hay un órgano blanco ya lesionado, con una lesión establecida. En este caso, tu paciente tiene cefalea de 4 días de evolución, localizada biparietal de intensidad moderada, 4 de 10, que se quita cuando se toma el medicamento. Ella fue con un médico porque además tenía acúfenos y fosfenos. Cefalea, acúfenos y fosfenos, ¿de qué es diagnóstico? Más 190 a 110. De hipertensión arterial, ¿no? Podemos considerarla una urgencia hipertensiva o una crisis, más bien una crisis hipertensiva. Pudiéramos decir, no, es que está muy alta la presión, pero yo te diré, doctora, tiene 4 días así, y quién sabe cuántos días más tenga así, y solo trae cefalea, no hay ningún dato de que sea una lesión a órgano blanco, ¿sí? Tu paciente, si tú te vas a leer la clasificación de hipertensión arterial, la divide en leve, bueno, en grado 1, 2 y 3 o grado 1 y 2, ¿no? Dependiendo de la clasificación que ustedes lean. Entonces, ¿no puede ser solamente una hipertensión arterial severa? Bueno, vamos a ver. Por consenso, es la cifra tensional considerada para el diagnóstico de crisis hipertensiva. Ya dijimos, 180, 120. ¿Qué conducta terapéutica deberá considerar en esta paciente? Inicio antihipertensivo IV, reduzco la TAM 30% a la primera hora. Administro captopril o nifedipino sublingual. Administro analgésico, ambiente tranquilo, reposo y revaloro. Solicito tomografía simple de cráneo. Sí. Bueno, vamos a ver. Siguiente paciente. Sí se lo están imaginando, ¿verdad? Cómo llegan, cómo están, cómo son, ¿no? Masculino, 55 años de edad, es albañil, es decir, panzón pero mamerto. Se refiere sano. Refiere que desde hace 2 semanas ha presentado cefalea biparietal de intensidad 3 de 10, 2 semanas de evolución, que ha ido en aumento en los últimos días, que se acompaña de acúfenos y fosfenos. Sin embargo, el día de hoy presenta exacerbación de sus síntomas, presentando cefalea holocraniana 8 de 10, que se acompaña de mareo, náusea, emesis en 2 ocasiones y un dolor torácico de intensidad leve, pero que no presenta descarga adrenérgica. La enfermera le reporta una TA 200-120, frecuencia cardíaca 110, respiratoria de 18, temperatura de 36,5. La respiración física neurológicamente se encuentra íntegro, con escala de Glasgow 15 puntos, no hay datos de focalidad, ningún reflejo patológico. ¿Okay? El precordio se oye bien, únicamente con taquicardia. ¿Sale? No hay dolor de hipertensión, no hay nada. ¿Cuál es el diagnóstico que presenta este paciente? Urgencia hipertensiva, emergencia. Sí, pero ¿cuándo se exacerbó el problema? Y hoy ya no viene con una cefalea como la abuelita del caso anterior. Este cuate ya viene con 8 de 10, náusea, vómitos, mareo, dolor torácico. ¿Qué para quiénes están indicados solicitar en este paciente? ¿La TAC? ¿Alguien pediría TAC? ¿Por qué no? Bueno, si podríamos ver si hay una lesión. No está focalizado, está con 15 de Glasgow, ¿no? No hay evidencia que hay una isquemia o una hemorragia. Entonces, hay D, en teoría deberían. ¿Y B y C? ¿B o C? B. ¿Por qué C no? Pues, ¿para qué quiero tiempos de coagulación? ¿O para qué quiero las PFH? O sea, ¿no? ¿Qué conducta terapéutica deberá considerar en este paciente? ¿Iniciar antihipertensivo y B? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
No, porque dijeron que es una urgencia, ¿no? Si tú crees que es una emergencia, tienes que iniciar la IV. Entonces dependerá de qué creas que tiene. Administrar antihipertensivo oral con método de reducción T hasta 24 horas. Administrar analgésico, antiemético y nitroglicerina sublingual. Administrar captopril o nifedipina sublingual. ¿Cuál de estas? D. Bueno. Cuarto caso. Femenina de 65 años de edad con antecedente de hipertensión de larga evolución con tratamiento no especificado, traído por sus familiares, quienes refieren inició el padecimiento actual hace 2 horas aproximadamente, al presentar cefalea intensa y visión borrosa, evolucionando con desorientación, lenguaje incoherente y agitación psicomotriz. A su ingreso, la enfermera le reporta tensión arterial 195-130, con frecuencia 110, respiratoria 20, saturada 93%, con glucosa de 90 miligramos de decilitro. ¿Cuál es el diagnóstico de esta paciente? En esta paciente está establecida una lesión, comparado con el otro. De las siguientes afirmaciones con respecto a crisis hipertensiva, ¿cuál no es correcta? ¿Cuál no es correcta? Acuérdense de leer bien esas preguntas de cuál no, cuál sí, cuál menos, cuál más. Ah, tanto que me costó subirme a la silla. Entonces, ¿ah? ¿La D? ¿Cuál, ¿por qué esa no? ¿Por qué la D no? Ah, la B está mal. ¿Cuál? ¿D de dedo o B de bueno? D de dedo. A ver, D de bueno, ¿por qué está mal? Ok, ¿cuánto tiempo se debe reducir? En 1 hora, no en 10 minutos. Excepto, solo si es una disección aórtica. Si no, 20% hasta el 30%, dependiendo de la bibliografía que vean. ¿Qué conducta terapéutica deberá considerar en esta paciente? ¿Cuál? ¿Ah? Bueno. Ok, para los que estén preocupados porque les sigo causando conflicto, se dieron cuenta que son 4 pacientes diferentes. Uno donde es evidente que hay una lesión. Otro donde no hay lesión pero está muy sintomático, fue algo agudo. Otra que tiene 4 días con síntomas menores. Y datos ya es lo que es una hipertensión arterial. No hay ninguna evidencia de que se esté complicando. O que haya una agudización o una elevación abrupta de la presión arterial. Y el otro ni siquiera alcanza niveles para considerarlo crisis. Es una hipertensión muy probablemente reactiva, ¿no? A que está crudo, ¿no? ¿Saben? Bueno, ahorita vamos a definir bien estos aspectos. Para empezar, bueno, hipertensión arterial, no vamos a ahondar mucho en ello, porque eso se supone que ya lo vieron, pero hay que considerar que es un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas que tienen múltiples etiologías y que se caracteriza por el aumento sostenido de la presión arterial, ¿no? Y este aumento está de 140-90 igual o mayor a 140-90, y esto es producto del incremento de la resistencia vascular periférica, traduciéndose en un daño vascular sistémico si es que no es controlado y se perpetúa o si se vuelve una patología crónica no controlada. Todos ustedes han tenido un paciente hipertenso, ¿cierto? Incluso me atrevería a decir a que todos ustedes tienen un paciente, un familiar hipertenso. ¿Alguien de aquí no tiene un familiar hipertenso? Todos tienen un familiar hipertenso, por lo menos uno, ¿no? La tía que te habla, ¡ay, se me subió la presión que me tomó! ¿No? Y entonces, el problema es grande, ¿no? El problema es estamos ante un problema mayor de salud. Porque incluso no sé si por aquí haya algún hipertenso, y probablemente sí. Es uno de los principales factores de riesgo. El principal problema es eso, ¿no? Que se convierte en un factor de riesgo porque va a lesionar al endotelio. La hipertensión genera lesión endotelial, ¿sí? Y esto va a generar que el endotelio se lesione y que sea parte para que se formen placas de ateroma, para que sea un factor de riesgo cardiovascular y que va a generar infartos agudos al miocardio,
que va a generar eventos vasculares cerebrales isquémicos, hemorrágicos, que va a generar crisis hipertensivas, algunas otras patologías o algunas otras complicaciones de la hipertensión. Ajá. Y otras causas, ¿no? Pues que va a generar patologías como una nefropatía hipertensiva, una cardiopatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca, cardiomegalia, fibrilación auricular, etc., ¿no? Entonces, es un problema mayor. Hay muchos hipertensos en México y en el mundo, ¿sí? Y es uno de los principales factores de riesgo para padecer enfermedades que matan al mundo. Uno, enfermedades cardiovasculares. Y entre las cardiovasculares, infarto agudo de miocardio o SICA, ¿no? 2, AVC isquémico. 3, otras causas. Y 4, enfermedad hipertensiva, ¿sí? Generando una alta mortalidad y morbilidad en México. No hay cifras tan actuales, las últimas que encontré fueron del 2012, pero bueno, aquí un estudio decía que entre el 2000 y el 2006 se incrementó 19.7% los pacientes hipertensos en México. O sea, en 6 años se incrementó el 20% de los pacientes hipertensos, hasta afectar 1 de cada 3 adultos mexicanos. Afecta aproximadamente 1 billón de personas a nivel mundial y se espera 1.56 billones para el 2025, ya no estamos lejos del 2025, y lo más seguro es que sean más. 60-70% de los pacientes hipertensos son mayores de 65 años. Aproximadamente 1% de la totalidad de los pacientes hipertensos va a presentar algún tipo de crisis hipertensiva, siendo la más común la urgencia hipertensiva en 76% y una emergencia en 24%. Diríamos, solo 1% al año de estos pacientes, solo 1% de todos los hipertensos va a presentar una crisis hipertensiva. Suena poco, pero si traspolamos a que 1 de cada 3 adultos es hipertenso, imagínense cuántos pacientes vamos a tener subsecuentes a esta patología. ¿Cuántos de ustedes nos han enfrentado a un paciente con una crisis hipertensiva? Aunque la han considerado así, a veces sin ser, la verdad, pero sí con descontroles hipertensivos, ¿no? Que eran con tensiones arteriales muy altas y a veces tomamos malas decisiones. En el ENSANUD del 2012 se observó que el 100% de los adultos hipertensos, 47.3 desconocía que era hipertenso. Por ende, 50% de los pacientes hipertensos no saben que son hipertensos. Los adultos con mayor vulnerabilidad y pobreza presentan prevalencias más bajas de hipertensión. Queda claro entonces que los factores para ser hipertenso es tener dinero, ¿no? Sí, tu calidad de vida, comer poco, comer insano, ¿no? No hacer ejercicio, ¿cierto? Fumar. Un pobre tiende para cigarros. Pues está mejor para unos delicados, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta una caja de Marlboro actualmente? 50 pesos por ahí, ¿no? Imagínense, con 50 pesos come una familia. ¿Sí, no? Entonces, ¿cuál será el principal factor de riesgo? De los adultos con hipertensión diagnosticada por un médico, solo 73.6% reciben tratamiento farmacológico y menos de la mitad de estos tienen la enfermedad bajo control. Yo te voy a preguntar, doctora, ¿cuántos de tus pacientes hipertensos realmente están controlados? Digamos que de 10 pacientes hipertensos que tienes tú en tu consulta, ¿cuántos de ellos están realmente controlados? Menos de 4, 3. ¿Alguien tiene alguna cifra diferente? No es problema de la doctora. Es un problema de que la gente no hace caso de lo que se les dice, ¿no? Es un problema de que no hay dinero para darle los medicamentos que se necesitan. Porque si yo voy al IMSS, el IMSS me va a dar captopril. Cuando es el fármaco de primera elección para el manejo de hipertensión arterial, según la JNS8. No. Y si se me acaba, y a veces les dicen, bueno, vamos a tomar losartán, telmisartán, pero en realidad siempre que va el paciente le dan su medicamento, hoy no tengo telmisartán, le voy a dar captopril, ¿no? O bien, ¿cuántos pacientes estos reciben tiazidas, por ejemplo? ¿Ha ido clorotiazida en el IMSS? Poquita. Clortalidona puede funcionar, es barata, pero nadie la quiere usar porque ya es vieja, ¿no? Todos quieren usar, llega el paciente hipertenso y inmediatamente telmisartán, combinado con, no sé, con cualquier otro fármaco, ¿no?
Y a veces empezamos porque ese medicamento se ve padre, cuesta caro y el paciente cree que es lo mejor, pero no siempre es así. Aparte las guías nos dicen, así como llega el paciente hipertenso, iníciale doble tratamiento o doble terapéutico, ¿sí? ¿Dicen eso? ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Bueno, no cuántos de ustedes, ¿cuántos han visto que así suceda, no? Llega el paciente hipertenso y antes que tomaba, no, yo siempre he tomado esto, ¿no? Y lo que hacía con telmisartán, ¿no? Cuando las guías no dicen que es lo mejor. Ajá, ¿sale? Bueno, no iniciar la doble terapéutica, ¿no? Entonces, la otra situación, nuestros pacientes no se toman sus medicamentos, ¿no? La otra situación, yo le digo al paciente, deje de tomar agua, deje de tomar refresco y sigue tomando refresco. Yo le digo al ejercicio y no hace ejercicio. Por ende, lograr un control de la presión arterial o de nuestros pacientes hipertensos está complicado, ¿no? No hay una adecuada educación, ¿no? Y tal vez, mucho de esto depende de nosotros, ¿no? ¿Qué tanto invertimos de nuestro tiempo en platicar con un paciente de su enfermedad y de cómo realmente vamos a impactar? ¿Cuántos de ustedes le dicen realmente, señor, mire, el fármaco es lo de menos? O sea, el fármaco va a proporcionar un 20% de su tratamiento, pero esto depende de usted. El paciente cree que si toma 4 antihipertensivos se va a curar, pero no es cierto. El paciente puede tomar 5 antihipertensivos, pero si persiste con sus mismos hábitos, pues nunca se va a lograr el control hipertensivo. Ya decimos que es una enfermedad multifactorial, donde una de sus principales situaciones es la urbanización y la globalización, ¿no? El tipo de alimentación que tenemos, el tabaquismo, ¿sí? La educación. A esto asociámoslo, bueno, a estos factores, ¿no? Como en la inactividad física, el consumo de alcohol, el uso del tabaco, a la dieta insalubre, ¿no? Y esto pues va a generar hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemias. Y esto al final de cuentas, el único que va a desencadenar es en infartos agudos al miocardio, en EBCs, ¿no? En fallas cardíacas, en insuficiencias cardíacas. Y va a generar, acuérdense que un paciente vulnerable para muerte cardíaca súbita es un paciente con una insuficiencia cardíaca, ¿no? Un paciente postinfartado, obviamente son altas causas de mortalidad. Agréguenlo eso, ¿cuántos renales no tenemos en México? Bueno, la clasificación según la guía de práctica clínica la divide en 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3. Considera óptima, normal y normal alta. Esto es lo que dice la guía de práctica clínica, ¿eh? Si les preguntan en el examen tendrán que contestar hipertensión grado 1, grado 2 o grado 3. Ajá. Y está basado en los europeos, comparado con los gringos, que son los de la JNS 8, que manejan otra clasificación, ¿no? Pero insisto, la guía de práctica clínica se basa en las guías europeas. Y nos dice, ¿no? Paciente con hipertensión grado 3 es un paciente que tiene una presión arterial de 180 y una arterial de 110. Aquí dice que el paciente tiene una crisis hipertensiva. Dice hipertensión grado 1 y grado 2. Y aquí en vez de hipertensión grado 3, crisis hipertensiva. ¿Dice eso? No. Por ende, hay pacientes con una hipertensión crónica, con un cuadro clínico crónico y con una hipertensión arterial elevada arriba de 180-110 crónico. ¿Cierto? Existen. Sí, ¿no? Hay gente que llega, no, señora tiene 170, 100. Uy, ya estoy reviendo. Así la manera. Y bien contentota. ¡Ay! Salí bien, así. No, señora. Uy, doc, si viera, así me traigo 200, 120. ¿No? ¿Y a poco esa paciente le internas? Le pones nitroglicerina IV. La tratas de forma aguda. ¿Por qué? Si tiene arriba de 180, 120. Porque entonces la definición también incluye que sea una elevación abrupta, aguda de la presión arterial. ¿No? Perdón. Y bueno, por acá decía, ¿no? Estos cuadritos, acuérdense que son los que saco de las guías de práctica clínica. Dicen, los parámetros para diagnosticar y tratar la hipertensión deben basarse siempre en la presión arterial sistólica y nunca en la presión arterial diastólica. Y el clínico deberá clasificar siempre la enfermedad según la gravedad, según se registre la más severa, ¿no? Esto es la clasificación gringa, ¿no? Dice, normal, prehipertenso, hipertenso 1, un grado 1 y grado 2. Grado 2 es arriba de 160 a 100, ¿no? Y entonces tu paciente llega con esta presión, lo indicado sería ahora sí, iniciar una combinación de 2 drogas.
Pero si solamente está en estadio 1, diuréticos tiazídicos, ¿no? Fármaco de primera elección, ¿sí, no? JNS8, ¿sí, no? La última, ya no está tan nueva, pero pues es lo último que tenemos. Y dice, ¿cuáles realmente son las metas de la hipertensión en un paciente? Sencillo. Depende, ¿es diabético o no es diabético? ¿Sí? ¿O tiene alguna otra enfermedad cardiovascular? Si tu paciente no es diabético y no tiene otras enfermedades, si es mayor de 60 años, déjalo en 150-90, eso es tu máximo, ¿no? O sea, no puedes tolerarle, tampoco vas a ser tan estricto, ¿no? No es diabético, no tiene otros factores, está viejito, bueno, con que tenga abajo de 150-90 es suficiente, ¿sí? Si es menor de 60 años, aquí esto sí hay que ser más estrictos con ellos y sí estar abajo de 140-90. Pero si tu paciente es diabético o hipertenso, independientemente de la edad, siempre debe estar abajo de 140-90. No nos dicen 110-60, no nos dicen 150, solo nos dicen que abajo de 140-90, ¿no? O sea que tu paciente está en 130-80, pues déjalo, ¿no? Digo, ya lo logramos, no sean tan exigentes. Y también nos dicen, ¿cuál es el esquema de tratamiento? Pues negros y no negros. Aquí todos somos negros, ¿verdad? Ah, cierto, somos morenitos, ¿no? Entonces no entramos acá. Pero, ¿qué dice? Inicie triacídicos, ¿no? Inicie inhibidores de la enzima, bueno, un IECA, un ARA, calcio antagonistas, solos o en combinación. ¿De qué depende si es combinación? Del grado de la hipertensión con la que se presenta el paciente, ¿no? Dice, si es negrito, pues tiacídicos o calcio antagonistas. No consideran a los IECAs y a los ARAs para los pacientes negritos. Dice, ¿alcanzas metas terapéuticas? No. Refuerce adherencia al estilo de vida, ¿no? Puede dar una terapia triple, ¿no? Alcanza las metas, insista en las medidas higiénico-dietéticas. Y entonces aquí, además de IECAs, ARAs, calcio antagonistas y tiacídicos, si ya tienes una triple terapia con eso y aún así no has alcanzado las metas, dice, puedes agregar otros fármacos que no se consideran previamente, como los beta bloqueadores. ¿Cuántos pacientes hay allá afuera con un manejo antihipertensivo con únicamente beta bloqueadores? Cuando la guía dice que no sea así. Mi pregunta es, bueno, si ya está controlado así, pues ya no le muevas, ¿no? Ya déjalo así. Pero si no está controlado, pues vuelve a pensar que a lo mejor eso no es lo que le va a beneficiar. A veces el paciente, ¿qué toma? Atenolol, ¿no? Caro, bonito, pero no la controla. ¿Por qué? Porque ese se va a usar. Ahora, tu paciente ya se infartó, tu paciente tiene insuficiencia cardíaca, bueno, le toca beta bloqueadora como dé lugar, ¿no? Pero no como monoterapia para el manejo de la hipertensión arterial en un paciente que no tiene esos factores, ¿sí? Pueden usar inhibidores de la aldosterona, ¿no? O antagonistas de la aldosterona, ¿como cuál? La espironolactona, ¿no? U otros, ¿sale? No lo mantienes, pues ya, ahora sí, ya mándale a un especialista, ¿no? De hipertensión, ¿ok? Pero entonces eso es lo que dice, ¿no? ¿Y cuáles son los cambios de estilo de vida? Pues que ya no fume para empezar. El paciente hipertenso y sigue fumando, nunca lo vamos a lograr. Porque ¿qué le hace el tabaco el tabaco, el cigarrillo, al endotelio? ¿Qué le hace? Libera radicales libres, lo lesiona el endotelio, libera sustancias que generan vasoconstricción. Se pierde la modulación del tono vascular gracias al tabaquismo. ¿Cómo le vas a hacer para controlarlo si sigue dándole en la torre? ¿No? Iba a decir en la madre, pero no lo dije. ¿Cómo le vas a hacer para eso? No, no se puede. Que coma bien, ¿no? Por ahí yo leí algún artículo que la sal no es tan importante, ¿no? O sea, no está tan indicado quitarles la sal por completo a los pacientes. Ya eso es lo que ustedes lean, ¿no? Yo soy de la idea que pues la sal no altera tanto el problema, ¿no? Digo, hay que detenerlo, pero no le diga coma sin sal, porque no te va a hacer caso el paciente. ¿Alguien de ustedes come sin sal? ¿Sí? Entonces, bueno, una valiente, no sabe lo que es la vida.
¿A poco un taco al pastor te lo comes sin sal? Bueno, sale pues. Entonces, además, habrá situaciones especiales, ¿no? Paciente con insuficiencia cardíaca, bueno, a ese sí, ara-OIECA, más un beta bloqueador, más un diurético de asa, más espironolactona, porque ese es el tratamiento para un paciente con insuficiencia cardíaca, gracias a todos los mecanismos de compensación que se generan de insuficiencia cardíaca, ¿no? Un paciente postinfartado, pues necesita beta bloqueador, ¿sí? Un paciente diabético, consideren diuréticos, ¿no? ¿Sale? Una paciente embarazada, ¿cuál será el fármaco de primera elección en el paciente con hipertensión arterial embarazada? La betalol, bueno, ahí lo dice. ¿Aquí lo tenemos? No. ¿Cuál es el que dice la guía de práctica clínica? Es cierto. Nifedipino. Léanlo, si no me creen. Léelo. Léelo y si yo me equivoco, te va a dar unas chelas. Si yo no me equivoco, si tú te equivocas, me vas a hacer. ¿Sabes cuántas comidas les he ganado así a los residentes? ¿Sale? Léanlo. Pero dice que nifedipino. Y el captopril está contraindicado en la embarazada, por ejemplo. ¿Sale? Y la metildopa ya ha caído, ya no es de las primeras indicaciones, ¿sale? Pero sí se puede usar, no digo que no. Y entonces, para empezar, y para evitar que nuestro paciente llegue a una crisis hipertensiva, necesitamos tener un paciente controlado. Porque ¿cuál será la principal causa de que un paciente genere crisis hipertensiva? El mal apego al tratamiento, un mal control de la presión arterial, el cambio del fármaco abrupto, ¿no? Porque a veces llega ella y, no señora, usted va a tomar hidroclorotiazida más, hidroclorotiazida y vamos a empezar a hacer ejercicio, ¿no? Pero va la señora y dice, ay no, es que hidroclorotiazida, ¿eso qué? ¿Eso nadie se lo dan? No, ella no sabe, voy con otro. Y va con otro y dice, sí señor, ¿cómo no le vamos a dar telmisartán más atenolol más, no sé, espironolactona? Estará indicada iniciar así el tratamiento, ¿no? Pero la paciente va a decir, sí sabe, ¿no? Y cuando ya se le acaba el dinero va a cambiar el tratamiento y va a haber rebote y pues todo va a pasar. O a veces simplemente vean qué va a poder comprar tu paciente, ¿no? También, porque tú puedes decirle, sí señor, va a tomar telmisartán, pero le cuesta la caja, no sé, 200 pesos al mes, o a la quincena. Hay gente que no los tiene. Incluso piensen en ustedes, ¿realmente ustedes gastan dinero en la medicina? Lo primero que hacen cuando se sienten mal, lo más seguro es que lo que hagan es ir a buscar en lo que ustedes tienen, en sus cajones, o ir con el compañero a ver si tiene. O ya agarrar tus muestritas médicas y ya alcancé el tratamiento. Pero ¿quién de ustedes va y lo compra? La otra vez yo fui y ya no podía más. ¿no? Porque yo soy de la idea que si en 3 días no se quita, ya hay que usar medicamento. Y entonces fui y dije, deme una claritromicina. Y me dijeron, 250. Y yo, deme un genérico. Pero voy a la Briaga, ¿y cuánto es 2000? Sí, toma. ¿No? ¿A poco no? No somos así. Bueno, la población es igual. Si nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces vean lo que va a comprar el paciente y qué hacense con eso, ¿no? Y váyanle modificando las dosis. Y si no mejora, agreguen el otro fármaco. Y si no mejora, agreguen, pero eso no puede ser en un lapso de 2 días o de una semana. Es paulatino, ¿no? Pero ¿cuántos realmente pacientes y médicos tienen la paciencia para alcanzar esas metas, ¿no? Bueno, ya después de este breviario cultural, vamos a ver crisis hipertensivas. Crisis hipertensiva implica una elevación aguda de la presión arterial, aguda, capaz de producir alteraciones funcionales y o estructurales en órganos diana de hipertensión. ¿A qué me refiero con órganos diana? Pues a esos órganos que van a sufrir ante un cambio de la regulación de su flujo, un cambio agudo y abrupto de la regulación de su flujo sanguíneo cerebral. ¿Principalmente quién? El cerebro. ¿Principalmente quién? Las arterias coronarias, ¿no? La arteria renal. Por lo tanto, cerebro, corazón, riñón. Y eso agréguele la retina, ¿no? Que requieren reducción inmediata de la TA. Pero eso de inmediato no es tan inmediato. Inmediato estamos hablando de minutos y horas. No abrupta, no en segundos.
Y debe ser, ¿mande? Que puede ocurrir un secuestro. Claro, puede haber una vasoconstricción severa y generar un infarto cerebral, por ejemplo, o propia isquemia por vasoconstricción, por un cambio. Si el problema que le generó esa lesión al órgano blanco fue el cambio abrupto de la autorregulación, y tú trabajas de inmediato, vas a generar exactamente lo mismo, solo que para el otro lado. Pero es un mismo cambio abrupto de la autorregulación del flujo sanguíneo a ese órgano. Por eso no puedes hacer eso, ¿no? Y dice, para prevenir, o bien, si tu paciente está en una urgencia y todavía no se establece la lesión, vas a prevenir esa lesión. Pero si ya se estableció, hay que limitar el daño, ¿no? Y esto de limitar el daño implica, por ejemplo, si tu paciente llega con un EBC isquémico y no lo vas a trombolizar, no le vas a bajar su presión a 120/80. Porque si se la bajas, le vas a provocar lesión. Más isquemia, se incrementa el área de penumbra de ese EBC y empeoras el problema, porque una reacción de un EBC o de una hemorragia intracraneal siempre va a ser la hipertensión para mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Porque el flujo sanguíneo cerebral, ¿de qué depende? De la presión de perfusión cerebral. ¿Y la presión de perfusión cerebral de qué depende? De la tensión arterial media y de la presión intracraneal, ¿no? Presión arterial media menos presión intracraneal. Y si tienes elevada la presión intracraneal, de forma inversa se baja el flujo sanguíneo. Por ende, ¿qué tienes que subir? La tensión arterial media, ¿no? Imagínate, paciente con hipertensión intracraneal más tensión arterial media baja, flujo sanguíneo cerebral al piso. Si hay una lesión, mayor isquemia, mayor lesión. Por eso implica limitar el daño al órgano blanco. Y la otra cosa importante, no hay un nivel arbitrario de cifras, ¿sí? Podemos decir que para sentidos estrictos 180-120. Pero si tu paciente viene con un EBC hemorrágico con 180-100, se considera emergencia, ¿no? Si tu paciente viene convulsionando, está embarazada y tiene 130-90, es una emergencia. ¿Sí, no? Ahora, hay una relación entre mientras más alta, más grave el paciente. La regla es que no. Yo he visto pacientes con 220, 120, así como si nada. Pacientes con 190, 110, con un EBC, una encefalopatía hipertensiva. ¿De qué depende eso? Pues depende de los mecanismos de regulación de este paciente, de qué tan abrupta fue la elevación o qué tan rápida fue la elevación de esa presión arterial, ¿no? ¿De qué depende? Pues de la evolución que también tenga este paciente con esa hipertensión, ¿no? ¿De qué depende? De que sus mecanismos de regulación estén o no íntegros, ¿sí? Entonces, no hay una relación estrecha de mientras más hipertenso, más grave el paciente. Eso no es cierto. Y tampoco vamos a ser estrictos siempre. No, es que él dijo que si no alcanza a 180, 120, aunque se esté viciando, no es una crisis hipertensiva. No, sí es una crisis hipertensiva, ¿sí? Y ahorita vamos a ver que hay algunas connotaciones, principalmente ante las lesiones neurológicas. Hay diferentes definiciones, o hay quienes han tratado de definir a las crisis hipertensivas con base a sus cifras tensionales. ¿Y por qué hay diferentes? Pues porque no hay nadie que se ponga de acuerdo. Realmente no hay algo específico que diga, este sí, ¿no? Y entonces dependerá de la edad del paciente, de la instauración, de la velocidad, etc. Pero la guía europea, que es donde se basa la guía de práctica clínica, 180-120. Los españoles son un poco más tolerables, y dicen 210, 120, ¿no? Para nosotros los mexicanos, 180, 120, ¿por qué? Pues porque es lo que dice la guía de práctica clínica, y también lo dice la JNS7 y la JNS8, ¿no? Eso no se modifica, 180, 120. Hay quien diga 210, 120, hay quien diga 190, 110, ¿no? Depende, los europeos dicen 180, 120, americanos 180, 120, pues nos quedamos con ellos, ¿no? 180, 120. Aunque siempre hay que considerar eso, ¿no? Aunque no alcances las cifras, pero hay lesión órgano blanco, hay que considerar una crisis hipertensiva. En el embarazo, cifras de 170, 110 o menores pueden ser suficientes para producir una preeclampsia o una eclampsia. Por ejemplo, ¿cuál será la diferencia entre una crisis hipertensiva y una urgencia y una emergencia? En este caso tan específico, la preeclampsia. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la preeclampsia? Proteinuria, elevación de la TA, nada más, edema no, ¿verdad? Ok, con esos dos factores, hay proteinuria, ¿verdad? ¿Qué significa que haya proteinuria?
que la filtración glomerular se está afectando, que está permitiendo salir la proteína. Pero hay elevación de creatinina, de urea, de MUN. No hay una lesión renal instaurada, pero hay evidencia de que el riñón se está lastimando, ¿no? Esa es una urgencia. Y el paciente que haya una lesión renal aguda y convulsionando, pues es evidente que es un paciente con una emergencia. La eclampsia se considera como emergencia hipertensiva y la eclampsia como una urgencia. En las últimas 4 décadas, la prevalencia de las crisis hipertensivas se ha mantenido estable, es decir, no hemos logrado una modificación entre la incidencia de los pacientes con crisis hipertensivas. Lo que sí se ha logrado es mejorar la mortalidad de estos pacientes. ¿Por qué? Porque ya tenemos fármacos endovenosos, ¿verdad? Antes no los había. Ahora tenemos la betalol, nicardipino, nitroglicerina, nitroprusiato, ¿no? Esmolol, metoprolol y B, que quieran. No en todos lados, pues, pero existe. Por lo tanto, vamos a decir que una crisis hipertensiva es toda la elevación tensional aguda que motiva una consulta urgente, ¿no? Urgente. La abuelita de la cefalea de 4 días, ¿era una consulta urgente? Fue en familias similares porque le dolía la cabeza ya desde hace 4 días. ¿Quién lo volvió urgente? El médico, porque dijo, váyase al hospital porque está urgente, usted está grave. ¿Estaba grave? Es cierto. ¿Sale? Y entonces podríamos definir 3 aspectos. Hipertensión severa con síntomas sin llegar a generar lesión a órgano blanco, urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Aunque para fines estrictos y prácticos vamos a decir que crisis hipertensiva solo se divide en 2, ¿no? Urgencia y emergencia. Hay un artículo mexicano que dice que la urgencia es una crisis hipertensiva menor y la emergencia crisis hipertensiva mayor. No es un término de uso cotidiano, de uso común, hay artículos que así lo consideran, pero vamos a dejarlo como urgencia y emergencia. Urgencia menos grave, emergencia más grave. Urgencia con síntomas menores de lesión a órgano blanco, sin establecimiento de lesión a órgano blanco, y emergencia, evidencia clara de lesión a órgano blanco. En la urgencia, tratamiento vía oral. Sería muy incongruente que tú me dijeras que este paciente tiene una crisis hipertensiva, que tiene una cefalea intensa, que tiene náusea, que tiene vómito, no hay focalización, y le pongas un medicamento IV. O viceversa, que tú me digas, es que el paciente tiene una emergencia y lo tienes con tratamiento vía oral. No es congruente. Dentro de las crisis hipertensivas, la urgencia hipertensiva es la más común, ¿sí? Y puede haber manifestaciones menores de daño agudo a órgano. Agudo, otra palabra que debe quedar claro, agudo, ¿sí? No, es que como que debe borroso desde hace un mes. No es agudo. ¿Sí? De progresión a órgano blanco. Por ejemplo, la paciente viene con dolor de cabeza, viene con cefalea, náusea, vómito y empezó a ver borroso hace 2 horas. Es una lesión a la retina, es una lesión al órgano blanco. Es agudo, ¿no? Ya, es crisis hipertensiva. Atribuible al descontrol hipertensivo o por la presencia de indicadores clínicos de riesgo. Normalmente se presentan en pacientes con hipertensión crónica y no hay una relación específica de la lesión al órgano blanco. Requiere reducción de las cifras tensionales de forma gradual, generalmente en un periodo entre 24 a 48 horas. Hay quien dice entre 12 a 24 horas. Dejemos de un promedio de 24 horas. Mediante medicamentos vía oral. Aquí no dice sublingual, ¿verdad? ¿Alguien ha leído sublingual? No. Y con frecuencia no requieren internamiento hospitalario. Emergencia. Elevación sostenida de la presión arterial acompañada de manifestaciones y lesiones a órgano blanco. Puede ser 1, pueden ser 2 órganos blancos los lesionados, ¿no? Pueden ser más. Que se atribuye un descontrol hipertensivo. Implican estados de mayor gravedad y peor pronóstico por la presencia de daño agudo a órgano blanco. Las cifras tensionales deben ser de manera inmediata. Pero inmediata dijimos 20% la primera hora, excepto si es disección aórtica. Y esto debe ser nunca necesariamente a niveles normales, ¿no? Porque tenga una tensión arterial media por debajo de 130 es suficiente. No lo tienen por qué bajar a 110-60. No hay ninguna necesidad. Mediante fármacos por vía endovenosa y lapso de horas.
Urgencia, emergencia. Urgencia más común. No provoca afección a órganos llanos o si lo provoca hasta se produce leve o moderada. Puede ser asintomática, aquí entrará la discusión. No que debe ser sintomática. Yo soy de la idea que si, por lo que he leído y por lo que he visto, si está asintomática no puede ser una crisis hipertensiva, ¿no? Yo la considero una hipertensión arterial descontrolada. Ahora, si tú me dices, doctor, su paciente tiene 190, 120, ¿la deja ir así? Pues a lo mejor no. A lo mejor le empiezo tratamiento vía oral, pero antes de manejarle vía oral, la meto a un cuarto tranquila, una habitación oscura, ¿no? Si le doy la cabeza, le pongo algo para la cefalea, si tiene náusea, le pongo algo para la náusea y revaloro. Si es hipertensa, le doy algo para la presión, ¿no? ¿Qué tal si nada más es reactivo, o es un ciclo vicioso? Entonces, aquí está asintomática, lo dicen algunas bibliografías, se las puse pues porque algunos lo dicen, aunque en forma estricta, realmente si está asintomático, si no tiene ningún síntoma, no podríamos considerar la crisis hipertensiva, ¿no? Aunque, ya dijimos, para otros fines, si tiene arriba de 180, 120, la pueden considerar como tal, ¿sale? Solamente sus implicaciones, ustedes ya formen su criterio. Para examen, si tiene arriba de 180, 120, digan que es una crisis hipertensiva, ¿no? 22% cefalea, 17% epistaxis, puede haber mareo, puede haber dolor torácico. Por ejemplo, tu paciente tiene dolor torácico, dice que le aprieta el pecho, pero le tomas un electrocardiograma, está normal, le tomas enzimas cardíacas, están normales, y en cuanto le bajaste la presión con Captopril se le quitó. ¿Eso qué fue? Una urgencia. Empezaba a lastimarse, ¿verdad? Pero no hay evidencia de lesión al órgano blanco. ¿Sí? Paciente con cefalea súbita, intensa, 10 de 10, da mareo, vómitos, sin EV6 isquémico, sin encefalopatía, sin focalización, es una urgencia. Con focalización, con EV6 isquémico, con hemorragia es una emergencia, ¿no? Emergencias provocan lesiones agudas y graves. Lo más común IAM, ¿no? Zika. Alteraciones neurológicas. Y otras pocas comunes, por ejemplo, una disección aórtica o la eclampsia. Precisa descenso de tensional rápido, minutos a horas, comparado acá que son horas o días. Y esto sí, a fuerza requiere un tratamiento hospitalario bajo monitoreo continuo en un área de paciente crítico. Pseudocrisis hipertensiva, elevación tensional aguda que no puede llegarse a clasificar ni como urgencia ni como emergencia. Mi paciente crudo. ¿Se puede clasificar dentro de urgencia o emergencia? No, ni por los niveles ni porque hay evidencia de lesión al órgano blanco. Y la otra es, el paciente tiene otros factores que lo están conllevando a, ¿como qué? Como la cefalea, como el mareo. ¿Alguien ha estado con resaca algunas en su vida? Seguramente pocos, ¿no? Ajá. Pero no son los síntomas que tienen. ¿Qué síntomas has tenido con resaca? ¿Cefalea? Mareo, náusea, temblor, vómito, sed y la más importante, arrepentimiento. No, así no. Como yo hace 3 semanas me tomé 3 cervezas y otra vez me dio la cabeza, ¿no? Dije, no volveré a tomar. Y ese rato me habla Alejandro Valle, el jefe de urgencias, me dice, vamos. Pues si quieren ir, vamos. Sale. Y en este caso, pues el paciente tiene otros síntomas. Aparte viene ansioso, sudoroso, viene crudo, viene con las manos así, doctor, ¿no? Es una crisis de ansiedad, es una pseudocrisis. ¿Sí? Suelen ser elevaciones reactivas y transitorias, es decir, no precisan de un fármaco antihipertensivo. Quítale sus síntomas, cálmalo, tranquilízalo y créanme que les baja la presión. ¿Sí? Estrés, dolor intenso, ansiedad, frío ambiental, fármacos, por ejemplo, me despierto, me siento mal, tengo náusea, tengo vómitos, cefalea, empiezo a hiperventilar, estaba hiperventilando a mi paciente, ¿no? ¿Sí lo vieron? A ver, empiezo a hiperventilar, empiezo a eliminar dióxido de carbono, genero una alcalosis respiratoria, empieza a haber dolor torácico, porque las crisis de ansiedad dan dolor torácico,
Empieza a tener sudoración, ansiedad, temblor, veo que se me empiezan a contracturar las manos, se me empieza a dormir la cara, me estoy ebeciando, me voy a infartar, más ansiedad, más hiperventilación. ¿Ustedes creen que no va a llegar a hipertensión el paciente? ¿No? Son pacientes clásicos de sábado, de domingo en la mañana o sábado en la mañana, ¿no? Ahí en el Ángeles seguido nos llegaban los... No crean que mi imaginación me da para inventarme estos pacientes, son pacientes que he visto. No crean que yo me los imagino, no, pues, son pacientes que ya así llegan y digo, este es bueno, ¿no? Y me acuerdo de ellos. Elevación tensional aguda, asintomática sin repercusión orgánica. Eso puede ser un hallazgo casual o síndrome de bata blanca. Hipertensión acelerada o maligna. La hipertensión acelerada o maligna se considera un tipo de urgencia hipertensiva. Pueden ser asintomáticos, pero la manifestación únicamente es retiniana. Puede haber exudados retinianos, papiledema o encefalopatía, agregados, ¿no? Pero generalmente la hipertensión acelerada o maligna es aquella que se genera lesión órgano blanco y donde el paciente puede no tener más síntomas más que los visuales. Y cuando tú eches un fondo de ojo, vas a ver un exudado retiniano. Y entonces, hipertensión severa, y urgencia y emergencia. Insisto, las cifras dependen de lo que ustedes lean. Este artículo, por ejemplo, considera que mientras más hipertensión, aquí sí puede ser emergencia, aunque esto no es cierto del todo con todos los pacientes, ¿no? Aunque sí es común que aquel paciente que llega con más hipertensión es aquel que sí llega con encefalopatías, ¿no? Es poco común que llegue un paciente con 190-100 con una encefalopatía, o es poco probable, o muy improbable, ¿no? Pero si llega con 220-140 es muy probable que sí llegue una encefalopatía, ¿no? Pero insisto, esto no es del todo cierto. Esto dice esta biografía, pero no es del todo cierto. Hipertensión severa puede estar asintomático, puede tener una cefalea leve de varios días de evolución, acúfenos fosfenos. No hay lesión órgano blanco, no requiere manejo de hipertensivo, incluso requiere que le iniciemos un tratamiento con medidas higiénico-dietéticas, tal vez un antihipertensivo, pero a este cuate lo vamos a citar entre 3 a 7 días. ¿Sí? No vamos a esperar una reducción de la presión, ni siquiera tenemos que dejar ahí en el hospital en teoría. Urgencia hipertensiva, paciente con evidencia de que empieza a haber lesión órgano blanco sin un establecimiento de la misma, con signos menores. Y el tratamiento, vean, ellos dicen 24 a 72, la mayoría de los artículos dicen de 24 a 48 horas, y otros se avientan de 12 a 24, insisto, vamos a dejarlos con 24 horas, ¿sí? Emergencia hipertensiva, aquí sí, reducción del 15 al 25% la primera hora, aquí otros dicen 2 horas, insisto, depende de lo que lean, vamos a dejarlo con promedio de 20% la primera hora, ¿sale? Pero si dicen 15 a 25 no está mal. Tampoco va a decir 20% y si me pasé 18% ya, la cagué. No. ¿Sale? ¿Sí? Y bueno, ¿qué puede generar las crisis hipertensivas? La principal causa, pues un paciente que no tiene una adecuada adherencia al tratamiento antihipertensivo. No tiene un adecuado control. Ese es paciente que ya se conoce hipertenso, que no tiene un adecuado control y llega con la crisis hipertensiva, ¿no? Ese es el clásico y el común. Ahora, habrá otras situaciones que puedan generar una crisis hipertensiva. Por ejemplo, endocrinológicas, ¿no? Un paciente con una crisis tirotóxica o una tirotoxicosis puede generar crisis hipertensiva. ¿Puede generar una emergencia hipertensiva? Claro que sí. ¿Un feocromocitoma? Sí, ¿no? Un paciente con enfermedad renal crónica puede generar una hipertensión arterial reactiva inmediata, ¿no? Y son los que quedan con edema pulmonar agudo, ¿no? El embarazo puede ser subsecuente. Tu paciente no era hipertensa, pero ahora tiene una situación fisiológica, patológica, y en este caso que empieza a generar preeclampsia y eclampsia, ¿no? Algunas otras lesiones, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré, medulares agudos, pueden generar una hipertensión reactiva. ¿Sí? Bueno, y la pseudocrisis, ¿no? La fisiopatología, pues obviamente es mucho más complejo que esto, pero para fines de clase no es necesario, nada más recordar que pues hay un estímulo o factor desencadenante que genera un desequilibrio entre factores vasodilatadores y vasoconstrictores. ¿Dónde se generan estos factores? En el endotelio. Les recomiendo que vayan a leer cualquier libro,
el capítulo de endotelio. Créanme que la mente se va a abrir. Van a ver muchas cosas. Ah, lo entiendo. Ah, pues sí es esto. Ah, pues aquí es. ¿No? Y se van a lograr entender una gran cantidad de fisiopatologías, de diabetes, de hipertensión, de trauma craneoencefálico, de EBC hemorrágico, todo eso lo van a entender, de Zika, cuando lean endotelio. Incrementa súbitamente la resistencia del sistema vascular por un estímulo humoral, empieza a haber estrés y daño endotelial que incrementa aún más la lesión del endotelio, aumenta la permeabilidad, se activan cascadas de coagulación, plaquetas, depósitos de fibrina, generan daño endotelial, hipoperfusión, isquemia y finalmente daño órgano blanco. Esto hablando de emergencia, ¿no? Entonces, un endotelio lesionado, liberación de vasoconstrictores, se activan sistemas que reúnen angiotensina de aldosterona más estrés oxidativo, genera la crisis hipertensiva y la lesión a órgano blanco. Ahora, las lesiones a órgano blanco, dijimos que los órganos de choque son cerebro, corazón, riñón, retina, ¿no? Dentro del cerebro, pues pueden ser isquemias, hemorragias, encefalopatías o en el caso de emergencia. En el caso de una urgencia, cefalea intensa, mareo, náusea, vómito intenso, ¿no? Entonces, puede haber incluso convulsiones, coma por una emergencia hipertensiva, ¿sale? En el caso del cardíaco, dolor torácico, un angor hemodinámico, infartos, anginas inestables, edema pulmonar agudo, y ahí podemos incluir también a la disección aórtica. Retinianos, pues los exudados, ¿no? Edema papilar. Renal, proteinuria en el caso de una urgencia, aumento de los saciados, aumento de datos evidentes de una lesión renal aguda en el caso de la emergencia. Y entonces, existen estas presentaciones clínicas hablando de emergencia hipertensiva. Encefalopatía, hemorragia adenoidea o intraparenquimatosa, isquemia vascular aguda, ¿no? Común aquí en la hemorragia adenoidea o parenquimatosa, pues son lesiones que se generan por hipertensión en la zona de los ganglios basales y son las que irrumpen al espacio intraventricular, ¿no? Generalmente cuando vean hemorragias en los ganglios basales con irrupción ventricular, lo más seguro es que haya sido hipertensivo, ¿no? Encefalopatía hipertensiva, aquí el paciente presenta un delirium hiperactivo, ¿no? Agitación, hay gente a veces me ha tocado, es que se empezó a quitar la ropa, ¿no? Trastornos de la conducta, trastornos del lenguaje, incoherencia, amnesia, pero cuando tú lo exploras no hay datos de focalidad, no hay hemiplegia, ni paresia, disminución de la fuerza, no hay alteraciones de los nervios craneales, ¿sí? Es una encefalopatía hipertensiva, es por descarte. Si tu paciente no tiene datos de focalización, pero tiene datos de una encefalopatía hipertensiva, estás obligado a tomar una tomografía. No hay hemorragia, no hay isquemia, es una encefalopatía hipertensiva, ¿sale? Cardiovascular, insuficiencia cardíaca aguda, edema pulmonar agudo, ¿no? Reforzamiento de tercer ruido, estertores, ingurgitación yugular. Angina inestable, infarto de miocardio, disección aórtica, edema pulmonar agudo, angina hemodinámica. A nivel renal, falla renal aguda, edema de papila, enfermedad arterial periférica. ¿Cuál es lo más común? Bueno, depende de la bibliografía, pero por ejemplo aquí dicen que la presentación más común suele ser infartos cerebrales, aunque otra bibliografía decía que Zika, ¿no? Se van ahí más o menos a la par, vean, ¿no? ¿Dónde está el Zika? Por aquí 12, ¿no? Aquí dice 12%, hay otros que nos dicen 20%, 20, 25%, pero dentro de lo más común, cerebral y Zika, ¿no? Menos común, eclampsia, disección aórtica. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de una urgencia, ¿no? Pues aquí verán, y de una emergencia, generalmente dolor torácico, ¿no? La disnea súbita, intensa. ¿Puede haber disnea en un paciente con una urgencia hipertensiva? Pues sí, pero no hay estertores, no satura, no nada, ¿no? ¿Puede haber dolor torácico? Sí, pero no hay evidencia de lesión al órgano blanco. Ahora bien, dependiendo de cada una de las presentaciones, pues son los fármacos que consideramos el uso y son las metas terapéuticas, dependiendo de la presentación. En este caso vamos a hablar del primero de las lesiones o manifestaciones neurológicas, que son tres, ¿no? EBC hemorrágico, EBC isquémico y encefalopatía hipertensiva. La encefalopatía hipertensiva, su característica es que si esto es una elevación mucho más aguda, mucho más brusca, y el paciente presenta una cefalea intensa y súbita,
¿sí? Ahí es un diagnóstico de exclusión, como ya se ha dicho hace rato. Su sintomatología puede ser cefalea intensa, progresiva, náusea, vómito, alteraciones visuales, afectación de la retina, y se agrega un síndrome confusional o un delirium hiperactivo, que incluye, ya dijimos, ¿no?, cambios de la conducta, alteraciones del lenguaje, ¿sí? ¿No? ¿Alguna vez han visto un encefalópata con una encefalopatía hipertensiva? ¿Sí? Son pacientes que vienen caminando, ¿no? Y vienen así, ¿tú qué tal? Vengan hasta agresivos a veces, ¿no? Y la hija, es que se deschabe todo, y tiene una hipertensión. Le tomas, le empieza a bajar la presión y ya el paciente se tranquiliza, se acaba el problema, ¿no? Síndrome confusional, pueden llegar convulsionando, incluso puede llegar a un coma o muerte. Ictus isquémica en fase aguda, es un EBC isquémico. La TEA aumenta y desciende espontáneamente después de unos 90 minutos de darse al flujo sanguíneo cerebral. Fármaco de primera elección para las manifestaciones neurológicas, la betalol, ¿sí? Fármaco de primera elección. Fármaco de segunda elección, depende de la bibliografía, habrá quienes digan nicardipino, habrá quienes digan nitroprusiato de sodio. Según las bibliografías gringas actuales, la betalol, nifedipino, nitroprusiato de sodio. Según bibliografías mexicanas, ¿por qué? Pues porque no tenemos nicardipino en México, la betalol y nitroprusiato de sodio. ¿Sale? Ahora bien, aquí algo importante, esto nos lo dice la guía Stroke, es decir, la guía de la AJA para EBC isquémico. Nos dice, si tu paciente tiene un EBC isquémico y tiene hipertensión arterial, sí es una urgencia, sí es una emergencia, perdón, pero no le bajes la presión, porque acuérdense que es un mecanismo de autorregulación cerebral. Se lo vas a bajar solo si la presión arterial sistólica está arriba de 220 o la diastólica arriba de 120, si es que no es trombolizable. Si no está arriba de 120, 120 y no lo vas a trombolizar, no hay necesidad de ponerle tratamiento IV, porque si le bajas la presión vas a generar mayor isquemia. Ahora, doc, es que lo voy a trombolizar, llegó en las primeras 4.5 horas. Trombolízalo. Bueno, no lo puedes trombolizar a esta presión porque ahí hay mayor incidencia de hemorragia. Por ende, si lo vas a trombolizar, lo debes de tener una presión abajo de 185, 110. ¿Sí? Pero tampoco algo normal. La tensión arterial media debe mantenerse entre 90 y 110, 90, 120, para adecuar una adecuada presión de perfusión cerebral más o menos de 60 a 70 milímetros de mercurio. Fármacos de segunda elección, nicardipino o nitroprusiato de sodio. En encefalopatía hipertensiva es igual, la betalol, fármaco de primera elección. Hemorragia intracraneal en fase aguda. Reducir el riesgo de sangrado sin disminuir la perfusión. Esto es importante, ¿verdad? Si tu paciente llega con una hemorragia intracraneal, sí hay que evitar que siga sangrando, bajándole la presión, pero no tanto para no generar mayor lesión cerebral. Depende de lo que lean, algunos dicen y lo mismo, ¿no? Si no está arriba de 120, 120, no la manejes. Es decir, tu hipertensión no la debes permitir que esté por arriba de 150. Algunos dicen no, la presión arterial media debe estar abajo de 130. Algunos dicen la presión arterial sistólica debe estar abajo de 180. Aquí se pelean, no hay consenso de relación del objetivo ni rapidez de recomendada la reducción. Aquí sí, artículos diferentes, Vas a leer EBC hemorrágico, vas a leerte hemorragia subaracnoidea, y un libro te dice otra cosa, un artículo te dice otra cosa, un libro te dice, sí, o sea, sí baja la presión, pero solo si está arriba de 180, otro te dice, no, déjalo que hasta 220, otro te dice, no, abajo de 130 la tensión arterial media, y otro dice, no, entre 130 y 150, entonces es complicado. Yo puedo resumir, y con respecto a lo que he leído y con lo que yo he considerado, digo, eso es ya ¿no? Yo diría que tu presión arterial media no puede estar arriba de 130 si tiene una EBC hemorrágica, ¿no? 130 la presión arterial media, independientemente de la sistólica y la diastólica. Tiene arriba de 130 tu presión arterial media, corre el riesgo de que la hemorragia se haga mayor y más grande. Síndrome coronario agudo a las situaciones cardiovasculares, ¿no? Zika, edema pulmonar agudo y sección aórtica. En el Zika, ¿sí? Aquí sí vean,
La disminución es 20% de 1 a 3 horas, dependiendo de la biología. Insisto, 15, 30%, ahí déjenlo. ¿Sale? Aquí el fármaco de primera elección es nitroglicerina más morfina. Acuérdense que la morfina es un vasodilatador, también aparte de analgésico. Hay que quitarle la ansiedad, también ayuda es un ansiolítico. Edema pulmonar agudo. Aquí no entra la nitroglicerina. Es una falla cardíaca aguda, pero el fármaco de primera elección es, no es cierto, no sé, aquí sí entra nitroglicerina más furosemida, ¿sí? Más morfina. Y en la disección aórtica, aquí es donde no entra la nitroglicerina. Aquí entra el nitroprusiato de sodio más un beta bloqueador. Porque entre la disección aórtica, que ya lo veremos en las clases que nos corresponda, tu meta es reducir inmediatamente la presión y la frecuencia cardíaca. Aquí sí nos pasamos por el arco de triunfo de la autorregulación cerebral. Aquí la autorregulación cerebral no nos importa. ¿Por qué? Porque puedes respetar la autorregulación cerebral, pero si la respetas y no le das la presión rápidamente, la disección se hace más grande, te hace una taponía cardíaca y tu paciente se va a morir. ¿Sí? Necesitas bajarle la frecuencia cardíaca como de lugar y la presión arterial como de lugar. Esa es la única que usamos dos antihipertensivos IV, que son nitroglicerina y esmolol, es decir, un vasodilatador más un beta bloqueador. Es el único donde está indicado dos antihipertensivos IV. ¿Sale? Lesión renal aguda, pues aquí en este caso también se considera nitroprusiato de sodio. Aquí no hay mucha bibliografía de la crisis hipertensiva en lesión renal aguda. Realmente pueden usar nitroglicerina o nitroprusiato de sodio. Ahora, habrá otras situaciones secundarias como exceso de catecolaminas, por ejemplo, un feocromocitoma o cocaína. Aquí el tratamiento pues será el tratamiento dirigido, ¿no? Cocaína, anfetaminas, benzodiazepinas, ¿no? Hay que manejarlo con benzodiazepinas. Cocaína y anfetaminas, nunca usar beta bloqueadores. Ante un paciente con una emergencia hipertensiva o crisis hipertensiva secundaria de cocaína, los beta bloqueadores están contraindicadísimos, Nunca usen. Que trae 150 frecuencia cardíaca en mi paciente es por cocaína. Nunca uses beta bloqueador. ¿Sale? Usa diazepam. ¿Sí? Dolor torácico, nitroglicerina. ¿Sí? Nunca beta bloqueador. ¿Okay? Porque de forma reactiva genera más hipertensión. Tiene que ver con los receptores que están ocupando la cocaína y los receptores a los que atacar beta bloqueadores. ¿Sí? Pero están contraindicados. Además dice que la fentolamina se puede considerar en el exceso de catecolaminas, nitroprusiato o nicardipin. La meta es la misma. En el caso de preeclampsia y eclampsia, fármaco de primera elección para eclampsia, la betalol, ¿verdad? Segunda elección, hidralacina. Antes era hidralacina, ¿verdad? Ahora después de la betalol es la betalol. Sangrado en el posquirúrgico o de estructuras vasculares, un paciente que acaba de pasar una cirugía cardíaca, hay que bajar la comodidad, la presión y la frecuencia cardíaca, se consideran beta bloqueadores como el esmolol. ¿Vale? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, primariamente por una anamnesis, ¿no? Estos cuadros son de la guía de práctica clínica. Dice, la exploración cardiovascular se debe centrar en signos de descompensación ventricular izquierda, como estertores, soplos, reforzamiento de tercer ruido. Incluye también registro de presión arterial en ambas extremidades, particularmente la disección aórtica, donde aquí puede haber una diferencia entre brazos que sugiera la disección aórtica. Una exploración neurológica detallada desde el momento del ingreso y durante el seguimiento nos puede aportar información sobre el daño a un sistema nervioso central, ya sea con manifestación focal, como un EBC o una hemorragia, o bien con manifestación difusa, como una encefalopatía hipertensiva. Por ende, todo paciente con elevación abrupta de la presión arterial que condicionó una consulta a urgencias es una crisis hipertensiva, por ende tu tratamiento debe ir dirigido. Tu diagnóstico para empezar es: verifico que la presión arterial sea correcta, ¿no? Verifico que lo que me dijo la enfermera es adecuado. Lo tomo en los dos brazos, inmediatamente ausculto si hay estertores, datos de falla cardíaca y hago una exploración neurológica completa para ver si hay o no datos de una lesión neurológica. Los paraclínicos, todo paciente que viene con crisis hipertensiva, por ejemplo, una urgencia hipertensiva como el albañil, ¿no? ¿Se acuerdan del albañil, verdad? Ese paciente tenía una urgencia, ¿cierto?
pero está indicado hacerle una química sanguínea para ver si no tiene lesión renal. Está indicado hacer un electro para ver si no está infartado. Está indicado hacerle enzimas cardíacas para ver si no está infartado. Claro que sí. Tu obligación ante paciente con crisis hipertensiva, es decir, que no hay una evidencia de lesión del glóbulo blanco, tienes que asegurarte que no la haya. ¿Y cuál es la única forma de asegurarte que no la hay? Química sanguínea, enzimas cardíacas, electrocardiograma, ¿no? ¿Hay dolor torácico? ¿Deberías de tomar enzimas cardíacas? Sí. No puedes decir, es leve, es una crisis, no tiene nada. Tratamiento viral, no. Tú estás obligado a descartarlo. Le tomas el electro, tiene elevación del segmento ST, ya no es una urgencia, es una emergencia. Entonces, todo paciente con crisis hipertensiva está indicado descartarle la patología o la lesión a órganos renales. Por ende, los estudios que están considerados, pues será una química sanguínea, electrolitos, pH, bueno, en la siguiente diapositiva viene. Pero siempre dicen, en pacientes con crisis hipertensiva es importante la realización de estudios de laboratorio y gabinete para evaluar el estado actual del paciente y en potencial a daño al órgano blanco. Los estudios iniciales recomendados incluyen pH, panel bioquímico, análisis de orina. ¿Por qué la orina? Por la proteinuria, ¿no? Hematuria, electrocardiograma y estudios de imágenes cuando proceda, ¿no? Tu paciente trae estertores, de que trae una radiografía de tórax, ¿no? Tu paciente tiene dolor torácico, bueno, está considerado hacer una radiografía de tórax. Tu paciente tiene datos de focalidad neurológica, haz una TAC, ¿no? Hay que hacer una anamnesis orientada, ¿no? Señor, ¿usted es hipertenso? Para empezar, corroborar ese antecedente. ¿Qué tiempo de evolución y qué toma? Y si toma algún fármaco, realmente cuál es la adherencia terapéutica, o si hubo una modificación reciente de su terapéutica. Cifras habituales de tensión arterial, sería bueno saber cómo lo usa ella, ¿no? Factores de riesgo cardiovascular o enfermedades cardiovasculares, circunstancias psicosociales posibles desencadenantes, comorbilidades, si tu paciente es hipertenso, pero también tiene una enfermedad renal crónica, por ejemplo, ¿no? Patologías asociadas, ¿no? Principalmente endocrinológicas, uso de fármacos que elevan la TA, como los esteroides o el uso crónico de AINES, ¿sí? Uso crónico de AINES. Los esteroides generan hipertensión también. Entonces, hay otros fármacos que lo pueden generar. Consumo de drogas como alcohol, cocaína o anfetaminas. Si un paciente joven llega con 210, 120, agitado, con dolor torácico, yo lo primero que pregunto es si consumió cocaína o anfetaminas. ¿Te drogaste? ¿Consumiste algo? No, seguro. No, seguro, te va a poner medicamento. Y si usaste cocaína puede matarte. Sí usé cocaína. ¿Verdad? ¿Sale? Signos de exploración física que sugieren afectación de órganos diana. Exploración cardio, bueno, lo mismo, ¿no? Taquipnea, ortopnea, crepitancia, agitación, datos de una falla cardíaca aguda, dolor torácico, isquémico, datos de descarga adrenérgica, ¿no? Datos de la conciencia, coma, alteraciones de los nervios craneales, de las funciones cognitivas, de la fuerza, de sensibilidad, reflejos patológicos, ¿no? Oliguria, proteinuria, hematuria, edema, etc., ¿no? Y algo importante, el fondo de ojo debería ser evaluado. Laboratorios de gabinete considerados, pues ya lo que habíamos dicho, ¿no? A ver, el tratamiento, ya dijimos, ¿no? Si es una urgencia, vía oral. 12 a 24 horas hasta 48 horas. Si es una emergencia, IV. Dependiendo de la presentación. Neurológico, la betalol y caripino nitroprusiato. Cardíaco, nitroglicerina o nitroprusiato como fármaco de segunda elección. Cardíaco con Zika, nitroglicerina más morfina y más aspirina más epinefrina, ¿no? Disfunción aórtica, nitroprusiato más beta-bloqueador, ¿no? Edema pulmonar aguda, nitroglicerina más furosemide, ¿no? ¿Sale? Entonces, cada indicación. Ahora, ¿cómo tomar decisiones ante el paciente con hipertensión? Uno, no sean ansiosos ustedes y no sean violentos, ¿no? A ver, primero, ¿qué es lo primero que tienen que saber? Uno, si realmente está hipertenso o no. Y dentro de esto hay que verificar la técnica de la toma de la presión arterial, ¿verdad? Porque a veces llega el paciente y llega caminando bien ansioso porque le duele la cabeza, ¿sí? Y porque se le acaba de morir su hermano, mide la presión 180, 110, crisis hipertensiva, ¿no?
A ver, siéntese 5 minutos, ¿no? 10 minutos. Vamos a verificar la toma TA. ¿Cuántas de sus enfermeras toman bien la TA, como dice la técnica de los libros? Es más, ¿cuántos de nosotros usamos la técnica adecuada para la presión arterial? ¿No? No, las enfermeras están así con el brazo colgando, ¿no? Aguante el brazo de la bonita. ¿No? Con el suéterzazo encima. O a veces las enfermeras nada más están viendo la aguja, ¿no? Ni siquiera voltean a verla, ni siquiera usan el estetoscopio. A veces más con el puro pulso, ¿no? Esa es una mala técnica, ¿están de acuerdo? A veces ni siquiera tomamos el pulso radial antes de ver hasta cuánto insuflarle, ¿no? A veces, 180. 180, 100, y a veces la checas tú bien, y trae 240, 120. ¿No? ¿A poco no? No dice el libro que debes de verificar tu pulso radial y cuando se pierda, ay sí, 20 minutos de mercurio arriba. ¿Cuántos ustedes lo hacen? Yo no. ¿No? Pero pues porque tengo R1. Ustedes ¿sí? Entonces, le pongo el brazalete, pues sí, ni modo, a lo que va, ¿no? Ya sí les dije, ¿no? Que tengo ahí 2 residentes del curso pasado en urgencias y uno en cirugía. Y el de cirugía hoy me estaba chillando. Yo, ¿cómo vas? No, estoy bien cansado, no están chillando. Aguántese. Usted lo pidió, ya está aquí, aguántese. Cuidado con lo que desean, ¿eh? Apenas anteayer vino un doctor, no, entonces que ya me van a operar mañana, una hernia, tengo 5 meses así. No hay camas, no, que no sé qué, bueno. Regresa a las 8 a ver si hay cama. Le conseguí la cama, el otro día lo voy y lo veo y entonces, se tiene que operar, ¿no? Pero ya veo, cuidado con lo que desea, entonces, algo así. Hay que echarle ganas y ya entrar, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ustedes realmente verificamos bien la presión? ¿Verdad? ¿No? Ahora, les voy a poner otro ejemplo. Pongo a la abuelita que viene por hipertensión arterial y digo que está hipertensa, que tiene una tensión de 180 a 110, pero ves el área de urgencias y llega un paciente balaceado, llega uno con una amputación traumática, llegan los del AFI con 10 armas así, ¿no? Ves 10 ambulancias de 5 personas gritando. Eso no genera ansiedad en el paciente. Eso no puede generar una hipertensión reactiva. Bueno, tomen las consideraciones necesarias. No puede ser 180-120, crisis hipertensiva, nitroglicemias sublingual. ¿No, verdad? Verifiquen que sí sea hipertenso, verifiquen que no sea reactivo. ¿Ok? Para empezar. Si está hipertenso, aquí, 180-110, dijimos que 180-120 para nosotros. Es una emergencia hipertensiva para fines prácticos, ¿no? Identifique si tiene lesión a órgano blanco, ¿no? Tome sus estudios, tome sus paraclínicos. ¿Tiene o no lesión a órgano blanco? Sí, tratamiento IV, es una emergencia. No, pues empiece el tratamiento vía oral, ¿no? Ese es un artículo de Emergency Medicine que dice cómo tratar la hipertensión en urgencias, ¿no? Y nos dicen, bueno, primero, si tu paciente está asintomático y no está arriba de 180-110 o arriba de 180-120, reposo, ponlo en un lugar que repose, acuéstalo, ¿sí? No lo pongas al lado del abuelo o de la señora que está gritando que le duele el abdomen. No le pongas al lado del paciente que está sangrando. No le pongas al lado del paciente que está con un PIC y está el cirujano metiéndole el dedo. ¿No? No lo pongas al lado de eso. Reposo. En decúbito supino, habitación tranquila, poca luz y ruido, control. Hasta el 25% de estos pacientes se les va a controlar la presión solo con esta primera medida. Repita la toma de TA cada 10 a 30 minutos. No administre el hipertensivo. Mejor corrija por posibles factores encadenantes. Si es que trae cefalea, náusea, vómito. A lo mejor viene por diarrea, ¿no? Viene deshidratada y está hipertensa. ¿Vas a manejar la hipertensión? No. Maneja el padecimiento por el cual viene, ¿no? No, es que el paciente viene hipertenso. ¿Qué tiene? Trae un balazo. No, pues déjalo, ¿no? ¿Qué le pongo? Nada. ¿No? No, es que le duele la cabeza, ¿qué le pongo? Analgésico, ¿no?
Primero analgésico. Es que está vomitando. Quita la náusea. ¿No? Bueno. Corrige factor desencadenante. Se los digo porque es la enfermera. Doc, ¿tiene 140-90? ¿Le pongo captopril? No. Primero déjame ver qué tiene. A ver qué tiene. ¿Qué síntomas tiene? ¿Tiene cefalea? ¿Tiene algún problema? No, está como si nada. ¿Para qué se lo cuento? ¿No? ¿A poco no se hacen así las enfermeras? Doc, 150-90, captopril. Ya le puse 50 miligramos. No, espérate, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Doc, es que está doliendo la panza. Pues quítale el dolor, ¿no? Debe confirmarse o descartarse. Siempre una adecuada clínica. Y aquí este paciente se va a citar en una semana. Vemos cómo va su presión. Que monitorice su presión, ¿no? Es una hipertensión arterial descontrolada, tal vez debutante, y en un estadio 2, grado 2 o grado 3, o tipo de estadio 3, ¿no? Dependiendo de la clasificación que use. Paciente asintomático, pero con una tensión arterial de 180 a 110, con antecedentes de TEA en tratamiento. ¿Suspendió el fármaco? ¿Se tomó ese fármaco, señora? No, tómeselo para empezar, ¿no? ¿Disminuyó la dosis? ¿Cambió recientemente el fármaco? A veces hasta porque cambian la marca se descontrolan los pacientes, ¿eh? Lo que estaba tomando se lo quedan, pero ya no me alcancé y me compré de similares. Y ¡boom! Para arriba la presión, ¿no? Interroga sobre la adherencia al tratamiento. Administre su tratamiento habitual si no lo ha tomado, ¿no? ¿Para qué? Si tu paciente ya toma algo, porque eso lo vas a cambiar en ese momento. Vigílelo en 24 a 78 horas, reajuste su tratamiento si es necesario y verifique si está o no al apego adecuado. Si sí está en el apego, pues reajuste su fármaco, ¿no? Paciente arriba de 180 a 120, sintomático, lo considero crisis, urgencia y le descarto. Patología, la lesión a órgano blanco y inicio de tratamiento vía oral. Si tiene lesión a órgano blanco, IV, ¿no? Y entonces, ¿tu paciente tiene una crisis hipertensiva? Sí. ¿Tiene órgano dañado blanco? No. Entonces, ¿qué es? Una urgencia, ¿verdad? ¿Tratamiento en primer nivel? ¿Puede ser el tratamiento en primer nivel de una urgencia? Claro. Están obligados, ¿eh? O sea, no se vale que es una urgencia y váyase al general Albuena. No. Eso lo tratan ustedes. Le va a ir mejor con ustedes, créanme. Porque va a llegar conmigo y lo primero que vamos a hacer va a esperar una consulta, ¿no? Le vamos a tomar la presión. Lo voy a sentar al lado de la que está gritando que le duele la panza. Y acá en un primer nivel es más fácil que consigas un consultorio o un lugar para que se acueste y se calme, ¿sí o no? ¿Yo dónde voy a sacar ese lugar? ¿Sale? En choque. A los intubados, ¿no? Al fin no gritan. ¿No? Pues no. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ahora sí. Fármaco vía oral de primera elección para el manejo de crisis hipertensiva tipo urgencia, captopril. Aquí sí, ¿eh? Ahí sí. Vía oral, ¿no? 25 hasta 50 miligramos la primera dosis. Aquí se queda 6 a 8 horas, pero puedes darle 25 miligramos de captopril. En media hora no se le baja, dale otros 25, ¿no? Ahorita vamos a ver la dosis máxima, ¿sale? El enalapril puede funcionar, pero su acción es más lenta. Beta bloqueadores. Los beta bloqueadores tienen acciones más prolongadas. Lo único que sí puede ayudar, por ejemplo, el metoprolol es que tiene alguna función ansiolítica. Si tu paciente está ansioso, te serviría de ayuda. Los sartanes, ¿no? O los ARAs, son fármacos que tienen un efecto muy prolongado y no es tan rápido su efecto, por lo tanto no son de tanta utilidad. Fármaco de mucha utilidad, los calcio antagonistas también, amlodipino o nifedipino. Nifedipino vía oral, por el amor de Dios. Hidroclorotazida y clortalidona. Bueno. Paciente con emergencia, solamente tenemos estos, ¿ya vieron? La betalol, nicardipina, etoposide, nitroglicerina o bien esmolol. La urgencia hipertensiva puede tratarse adecuadamente con cualquier antihipertensivo por vía oral con inicio de acción relativamente rápido. ¿Cuál de estos tiene un inicio de acción relativamente rápido? Captopril. ¿Por qué voy a usar captopril en la urgencia hipertensiva? Porque es el que actúa más rápido, porque te permite una disminución paulatina, es seguro. ¿Cuántos pacientes han visto que se hipotensen por captopril así de que se lo di? No, ¿verdad?
¿Cuántos? Bueno, mejor no digo nada, pero ¿cuántos han visto que les pongan nitroprusiato, digo, nifedipino sublingual, y de repente está el paciente todo deseado, ¿no? Entonces, vean, duración a 6 a 8 horas, dosis de 25 a 75 miligramos. Otro de mejor elección, digo, de buena elección o de buena vida o de inicio, amlodipino. Yo generalmente trato así a los pacientes, con captopril, 50 miligramos vía oral. ¿En cuánto tiempo lo voy a tomar la presión? En media hora. ¿Le duele la cabeza? Quítale el dolor. ¿Sí? ¿Tiene náusea? Quítale la náusea. ¿Está ansioso? Por un lugar que no le da ansiedad y dale un ansiolítico. ¿No? Que no se le baja. No pasa nada, dale otro captopril. ¿Cuántas horas tengo para reducirle la presión? 24 horas. Y ni siquiera una presión normal. ¿O sí? Doc, ya tiene 150-90. ¿Tiene síntomas? No. Zapatillas, que se vaya a su casa. Que mañana la vean en su centro de salud, ¿no? Pues igual ustedes en sus unidades de primer nivel, ¿sale? O que no se le quitó ya con las dosis de captopril, amlodipino o nifedipino vía oral. La betalol, vean, 0.5 horas a 2 horas su inicio, igual que los diuréticos, beta bloqueadores, tardan en ejercer su efecto. Por eso yo les recomiendo captopril amlodipino para manejo de crisis hipertensivas. Guía de práctica clínica, crisis hipertensivas. No se aconseja la utilización de nifedipino sublingual debido a la respuesta imprevisible que se observa, así como por los informes sobre sus efectos adversos, como un EB6 isquémico. Si han usado nifedipino sublingual, arrepientan de su pecado, recen 50 padres nuestros y no lo vuelvan a hacer. ¿Sí? En verdad, no lo vuelvan a hacer. Pero es que me ha funcionado, sí funciona. O sea, a lo mejor sí, amigo, pero el día que te dé un EBC, te vas a ir a la cárcel, porque la guía práctica clínica te dice que no lo uses. ¿Qué es que a ti te funciona? Sí, te puede funcionar lo que quieras, si ponle algo al clacote, pero no dice, eso no dice en las guías de práctica clínica. Y nosotros, nuestra práctica diaria se debe respaldar con bibliografía, y esa bibliografía que te va a defender o no, es la guía de práctica clínica mexicana. Si la guía de práctica clínica mexicana lo dice, ya, ¿no? No es que yo le puse captopril, ¿pero por qué? Pues porque la guía de práctica clínica dice, ¿no? Es lo que nos puede defender. Y acá abajo también dice, ¿verdad? No se recomienda el uso de nifedipino captopril sublingual. No lo inventé yo, está así extraído de la guía de práctica clínica, le puse copy paste, ¡pum! ¿Sí? ¿Ustedes han visto sublingual, captopril sublingual? ¿No? ¿Alguien ha visto captopril sublingual? Bueno, es que no existe, ¿no? ¿Por qué creen que el captopril sublingual sirve? ¿Dónde lo han leído? ¿Quién dijo? ¿Dónde dice? Una bibliografía que diga que el captopril sublingual se usa. Una. ¿Alguien ha leído alguna vez en su vida? Hagan una introspección y quién lo usa. No me digan, no sé qué me pasa. Pero si lo usan, ya no lo usan. Porque ¿dónde dice? Ahora, cada fármaco se diseña para un tipo de absorción diferente, ¿no? Los sublinguales se diseñan para eso, para su absorción sublingual. Su composición bioquímica, que no sé cuál sea, es para eso, ¿no? El bioral es para, y el IV, ¿no? Es como si quisieras dar, pues el IV, que se lo tome. Es lo mismo, ¿no? ¿A poco no? ¿No es la misma relación? A ver, si el fármaco está diseñado vía oral porque es sublingual, bueno, pues entonces este sí ve, dáselo vía oral, también le va a servir. Pónselo sublingual, ponle la nitroglicerina, ponle el nitroprusiato sublingual, a ver. No, ¿verdad? Bueno, es que siempre veo que ya le puse captopril sublingual, entonces yo sé. Gracias. Eres un genio. Captopril 25 a 50 miligramos, dosis inicial. Puedes iniciarla a 15 a 30 minutos, repetir, ¿no? Las dosis a 30 minutos, máximo 100 miligramos, ¿ok? 4 tabletas. Dura de 6 a 12 horas, su efecto va a ser de unos 15 a 30 minutos, por lo tanto vas a verificar la presión cada 30 minutos. Generalmente yo siempre les aviento su captoprilazo, 50 miligramos vía oral, ¿no? 30 minutos, sigue hipertensa, aviéntale otros 25. 30 minutos, sigue hipertensa,
ponle otros 25. Sigue hipertensa, dale amlodipino, ¿no? Sigue hipertensa, dale nifedipino, ¿no? Sigue hipertensa, pues ya internala, ¿no? ¿Sale? No, pues, digo, pero si no se le ha bajado la presión, pues si esto está bajando la presión, abajo de 180, 120, ya se va a su casa, ¿no? Ya no tiene síntomas, ya descartaste la lesión, ¿no? Su electro está bien, sus lavatorios están bien, ya, se puede ir a su casa. Contraindicaciones. Todos los IECAS y ARAS están contraindicados en pacientes con enfermedad renal crónica 4 o 5A. ¿Por qué? Porque generan hipercalemia. ¿Sí, no? Obviamente, entonces si tu paciente tiene hipercalemia, tampoco la puedes usar. Sospecha de una hipertensión renovascular en el embarazo está contraindicado. ¿Sale? Y bueno, que tenga antecedentes de una anafilaxia, obviamente. Pero es el más seguro, el mejor, el que más sirve, bueno, bonito y barato. Segundo, nifedipino, no pueden usar nifedipino, siempre hay nifedipino. Amlodipino no siempre hay, pero nifedipino siempre tenemos, ¿no? Úsenlo, 30 miligramos, vía oral, ¿sale? Nunca le saquen las gotas, nunca se va a poner en la lengua ni en el esófago, ¿eh? Porque la absorción de este fármaco sí es extremadamente rápida, ¿sí? Las gotas son muy rápidas en absorberse y generan un descenso de la presión arterial, no siempre, pero lo pueden generar. Incluso van a generar una vasoconstricción cerebral y que se infarte el cerebro, si es que no está infartado. ¿Sale? Fármacos, todos los fármacos que tienen para manejar una crisis hipertensiva. ¿Cuál es el de mayor utilidad? Pues captopril, amlodipino. Y si es renal, pues hemos visto que nos ayuda mucho el prazosin, o el nifedipino. Pérez, Martínez y Van. No es cierto. No fui yo no escribí nada de esto. Pero dice, no hay evidencia de que un fármaco mejore más que otro. O sea, en realidad pueden usar el que quieran. Pero, ¿por cuál vamos a decidirnos? Pues porque tenga un efecto más rápido. No es la urgencia, ¿verdad? O sea, no me interesa bajarle la presión en 20 minutos. Pero si lo tengo, es barato y me lo va a bajar rápido y seguro, pues la uso, ¿no? En el caso de las emergencias hipertensivas, CAB, ¿no? Monitoreo continuo, oxígeno si es necesario, paciente en cuidados intensivos, fármaco endovenoso, reducción gradual pero no inmediata, siempre respetando la curva de autorregulación cerebral, disminuyendo la tensión arterial media entre 20 y 25% una hora, cada hora. ¿Hasta dónde? Hasta cifras tensionales seguras, no a cifras tensionales normales. Si tiene un EV6 isquémico, una hemorragia, con que tenga una presión arterial media entre 90 y 120 es suficiente, no menos de eso. Si tu paciente está infartado, bueno, ahí sí, si lo puedes llevar a una presión arterial de 110/70 a 120/80 está perfecto, ¿sale? No se recomienda la reducción de la presión sanguínea para mantener la presión arterial media a menos de 130 en pacientes con historial de hipertensión. Paciente con lesión órgano blanco, sí, ¿no? Sí y no. Bueno, aquí paciente con EBC, fármaco de primera elección, la betalol, ¿verdad? Y vean, acuérdense, si no es trombolizable, solamente lo voy a manejar si está arriba de 120, 120. Si es trombolizable, si solamente si está arriba de 185, 110, para que la trombolisis sea segura. Falla cardíaca aguda, ¿no? Es decir, un edema pulmonar agudo, nitratos como la nitroglicerina más diuréticos de ASA, ¿no? Y considerar intubación. Paciente con encefalopatía hipertensiva es de descarte, disminuye la presión arterial media de 20 a 25% la primera hora y mantenga una presión arterial diastólica entre 100 y 110. Diastólica, dice, ¿no? Hemorragia igual, ¿no? Ellos son más estrictos, depende de lo que ustedes consideren. Disección aórtica, aquí sí, ¿verdad? Mantenga beta bloqueador más un vasodilatador, es decir, nitroprusiato de sodio, y su presión arterial sistólica debe estar entre 100 y 120, la asistólica, ahí sí, la reducción hasta lo menos que se pueda. Preeclampsia, eclampsia, considere la betalol, bloqueadores de calcio o hidralazina, ¿sí? Estos son extractos de la guía de práctica clínica y bueno, son algunas recomendaciones del tratamiento. El nitroprusiato de sodio es el agente de elección de emergencia hipertensiva por su rápido inicio de acción media corta por tener efecto mínimo adverso poco daño cerebral.
Eso dicen, pero acá dicen, nitroprusiato de sodio debe reservarse en situaciones de hipertensión refractaria a nitratos y beta bloqueadores, ya que condiciona robo de la circulación coronaria en presencia de obstrucción anterotrombótica de la luz y es responsable del infarto, condiciona mayor isquemia y extensión de infarto de evolución. Entonces, se contraponen estas dos situaciones, ¿no? Pero bien, podemos decir que el nitroprusiato de sodio es la segunda elección para la gran mayoría de las emergencias hipertensivas. ¿Okay? No hay otra cosa, nitroprusiato, no va a pasar nada, no sé. Nicardipino y la betalol son particularmente efectivos en el tratamiento de encefalopatía hipertensiva. La nitroglicerina es la droga de elección en crisis hipertensiva que cursa concomitante con signos de isquemia miocárdica. Fenoldopam es el único entre los agentes parenterales, ya que media vasodilatación periférica actúan sobre receptores. Normalmente no lo usamos. Se ha demostrado que puede ser tan efectivo como el nitroprusiato de sodio, pero normalmente no usamos fenoldopam. Fentolamina, fármaco de elección para descargas alfa-adrenérgicas como un feocromocitoma, ¿no? Nada más es la fentolamina. Y la furosemida es un importante coadyuvante del tratamiento. Sirve para mantener la natriuresis y por tanto acelera la recuperación de encefalopatía, de la insuficiencia cardíaca congestiva, mantiene la sensibilidad hipertensivo primaria. Entonces, ¿podemos usar furosemida? ¿Sí? Fármacos que tenemos para el control de la presión, generalmente nitroglicerina es primera elección para presentación cardíaca. Algunos consideran que está contraindicado en la presentación neurológica. ¿Por qué? Porque puede llegar a vasoconstricción tan severa que empeore la isquemia. Entonces, normalmente la nitroglicerina no fluctúa en el tratamiento para la emergencia hipertensiva con presentación neurológica. Nitroprusiato de sodio, segunda elección para todo tipo de emergencia hipertensiva, es seguro, vida media corta y acción rápida. ¿Sí? La betalol, fármaco de primera elección para presentación neurológica y eclampsia, ¿no? Ventaja, no necesita ser en infusión, se usan bolos de 20 miligramos hasta 80 miligramos cada 10 minutos y si sigue, puedes iniciar una infusión. Nicardipino se usa en infusión, ¿sí? Segunda elección para EBC. Esmolol, beta bloqueador ideal en pacientes de estado crítico, ¿como cuáles? Los pacientes posquirúrgicos coronarios o el paciente con disección aórtica, ¿sí, no? Es de una acción ultra corta. Y la fentolamina, antagonista alfa-adrenérgico puro, ¿verdad? Para las emergencias por catecolaminas como un feocromocitoma. Aquí vienen indicaciones especiales, contraindicaciones, bueno, seguramente se van a subir al internet y bueno, ahí les dejo ese cuadro para que lo revisen, ¿sale? Agregado cultural, nitroprusiato de sodio, cada molécula está compuesta por un centro férrico, 5 iones de cianuro. Por ende, puede generar intoxicación por tiosinatos y cianuros. Por ende, para prevenir esta complicación, la FDA nos dice que usemos tiosulfato de sodio o hidroxicobalamina a la par que estamos usando el nitroprusiato de sodio. ¿Va a suceder en las primeras horas? No. Generalmente va a suceder cuando el paciente tenga un uso prolongado del nitroprusiato de sodio, es decir, muchas horas, 12 horas, 24 horas, ¿no? Disminuye el flujo sanguíneo cerebral y aumenta la presión intracraneal. Por ende, aquí también consideraciones ante el EBC, ¿verdad? La luz lo degrada rápidamente, por eso hay que fotoprotegerlo, ¿verdad? Es fotosensible. Puede disminuir la presión de perfusión coronaria y producir síndrome de robo intracoronario, ¿sí? Sus connotaciones, ¿no? ¿Lo usamos? Sí, si no hay otra cosa hay que usarlo. No porque puede generar secuestro, ¿no lo voy a usar? No, sí se puede usar y lo vamos a usar. Obviamente la prevención es lo más importante de todo, ¿no? Mantengamos a nuestros pacientes con un adecuado índice de masa corporal, que coma bien, que haga ejercicio, eso que es imposible. Bueno, entonces nuestro primer paciente que tenía una pseudocrisis, ¿verdad? ¿El tratamiento cuál era? Sintomático. Nuestra segunda paciente que tenía una hipertensión arterial descontrolada grave. Tratamiento sintomático, tener en un lugar estable, tranquilo, si se le baja, y si no se le baja, podemos iniciar vía oral, ¿verdad? Mi tercer paciente que tenía una urgencia, ¿qué le dábamos? Captopril y le tomo electro BH química, ¿no? Descarto la emergencia. ¿Cuánto tiempo tengo para disminuírsela? De hasta 24 horas. ¿Aún así hipertensión normal? No.
¿En cuánto tiempo lo voy a reversar? En 24 horas, a revalorar. Se puede ir a su casa y en 24 horas lo vuelvo a ver. Paciente, mi cuarta paciente, ¿qué tenía? Una emergencia, una encefalopatía. Fármaco de primera elección, labetalol. Segunda elección, nicardipina. Tercera, nitroprusiato. Fármaco IV. ¿No? ¿Le hago TAC? Sí, le hago TAC porque es de descarte. ¿Sí o no? Estaban fáciles, ¿no? Paciente masculino, ¿sí quieren seguir o ya nos vamos? ¿Seguros? Cuidado con lo que piden, ¿eh? Masculino de 61 años de edad, hipertenso, mal controlado, diabetes mellitus. Acude a urgencias por cefalea intensa, vómito. El paciente presenta datos compatibles con delirium, caracterizado por agitación psicomotriz. Presentó vómito importante. Sus alteraciones neurológicas no fueron focalizadas y se presentó lentamente. Durante la exploración clínica presentó disartria y hemiparesia. Los signos vitales TA 205-120. El médico decide administrar nifedipina sublingual antes de enviar al segundo nivel. ¿Cuál de las siguientes complicaciones por la maniobra realizada es más probable para el caso? EBC, ¿no? Lo más seguro es que le va a desear si no estaba deseada ya. ¿Cuál es la complicación más probable que presente el paciente? Este paciente tiene evidencia de que tiene una encefalopatía hipertensiva, ¿verdad? No hemorragia, todavía no. Tiene un delirium, ya dijimos. El que presenta hemorragia difícilmente va a llegar con un delirium hiperactivo, ¿eh? Esos pacientes llegan bien ponchadísimos. ¿Cuál es el tratamiento de elección para este paciente? De lo que está aquí. ¿Cuál? Nitroprusiato. A ver, nitroglicina dice que estaba contraindicado en presentación neurológica. El esmolol les dije que solamente se usa cuando está muy grave la cosa, ¿no? O cuando tiene sección aórtica. Y la bentolamina les dije que lo usamos cuando hay que descargar. Entonces, y les dije, tercera elección o segunda elección dependiendo de la bibliografía, nitroprusiato de sodio. 65 años de edad, fumador, hipertenso, 15 años de diagnóstico. Presenta disnea, menos esfuerzos, agrega diaforesis y dolor torácico. A su llegada a urgencias con signos vitales 220-120, 100 de cardíaca, 18. Se toma el electrocardiograma con elevación del ST, elevación B1, B4. ¿Qué tiene? Una emergencia, un infarto del miocardio con elevación del ST en la cara anterolateral. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más apropiado para uso inmediato? ¿Cuál? B, nitroglicerina, ¿no? Fármaco de primera elección para lo cardíaco. Furo, no está indicado. Labetalol, dobutamina. A pesar de esto, no logra un adecuado control de la tensión arterial. ¿Qué acción es la más recomendable? Aquí iniciamos nitroglicerina a 50 microgramos Newton. ¿Cuál será la acción más recomendable? No puedes pasar a un paciente de cateterismo con esa presión. Imagínate, pecas la arteria y ¡pum! A ver, detén la hemorragia. Incremento mi dosis, ¿no? La nitroglicerina vas incrementando cada 5 minutos hasta que logras tu control. Cambiárselo de manera inmediata porque apenas la iniciaste, no. Darle terapia adyuvante, normalmente no usamos 2 fármacos endovenosos. Yo nunca he usado 2, a menos de que no sea una disección aórtica. Con nitroglicerina suele ser suficiente, ¿eh? Caso clínico 7, hombres 45 años de edad, sin antecedente médico de relevancia, presenta acúfenos y cefalea que hay un incremento. En las urgencias se encuentra con signos vitales 240, 140, 110, 18, 37. Electrocardiograma con ritmo sinusal sin alteración de nivel ST. Respiración neurológica sin datos de afección y focalización. ¿Cuál es el diagnóstico más apropiado? Tiene ACUP, cefalea, 240, 140. Yo les dije que en términos específicos vamos a decir que es una urgencia, ¿no? Por la presión, nada más. ¿Sí, no? ¿Es emergencia? No, porque aquí hasta el momento no hay evidencia de lesión a órgano maligno. Hipertensión maligna, no dice que tenga lesión o alteraciones visuales, ¿o sí? Sistémica descontrolada, pues sí, pero ya está generando lesión, ¿no?
ya tiene síntomas. Y para sentido estricto, tiene los niveles para decir que es una urgencia. ¿Cuál de los siguientes es el manejo más apropiado para este paciente? Vigilancia, hipertensivo, vía oral, si es que no hay lesión a órgano blanco. Por lo tanto, descarto la lesión a órgano blanco. Posterior a indicar su manejo, el paciente presenta con TEA 150-90. ¿Cuál es la acción más apropiada? ¿Ya? ¿Cuál? A su casa, ¿no? Zapatillas. Mujer de 68 años de edad con antecedente de hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus 2. Se encuentra en servicio de urgencias con el diagnóstico de EBC hemorrágico en ganglios basales. Se encuentra bajo intubación neurotraqueal, analgesia con fentanilo y sedación con propofol. Ingresa con signos vitales 230-140. Se inició manejo con nitroglicerina IV, aunque no sea lo ideal, ¿verdad? Logrando disminución del 10% de la TAM en los primeros 10 minutos. Respecto al manejo antihipertensivo, ¿qué es lo cierto para la nitroglicerina? Para empezar, la nitroglicerina no está indicada, ¿verdad? Sería autofármaco. Y la otra es 10% en 10 minutos, se bajó demasiado. Vamos a generar mayor lesión, ¿no? Pero bueno, respecto al manejo antihipertensivo, ¿qué es lo cierto para la nitroglicerina? Es un vasodilatador arterial y venoso equitativo. Es la primera elección de EBC por su efecto que disminuye precarga y evita congestión venosa cerebral. Tiene efectos derretidos en la perfusión cerebral. Su ventana terapéutica es tan amplia que no tiene efectos adversos y puede usarse por largos periodos. ¿Cuál de estas es la que se oye peor? La perfusión cerebral. C. ¿Qué es lo cierto? C, ¿no? Tiene efectos deleterios. ¿Sí, no? Porque esto sí, ¿verdad? Esto, bueno, es que respecto a ¿qué es lo cierto para la nitroglicerina? A ver, cierto. ¿Tiene efectos deleterios para la perfusión cerebral? Sí. ¿Es de primera elección por un EBC? Para su efecto, esto tampoco, ¿verdad? ¿Venoso, vasodilatador y venoso equitativo? Sí. ¿Su ventana terapéutica es tan amplia? Sí. Aquí, ¿cuál de los dos? No. Aquí yo sugeriría que la respuesta correcta es más la B, ¿no? Porque no es el de primera elección. Pero también tiene efectos deleterios. ¿Qué es lo cierto? Opción. ¿Cuál es correcto? Ven, cuidado con las preguntas. Tienes razón. Esto es lo cierto, ¿verdad? Porque todo lo demás es mentira. Sí, pues no lo podemos usar tanto tiempo. Por eso digo que cuidado con las preguntas. Ven, ya había fallado esta. Para mejorar el manejo antihipertensivo, usted dice la administración de hidralacina IV. ¿Qué efecto espera encontrar? Además del nitroglicerina, usted le agregó hidralacina. ¿Qué efecto espera encontrar? Ve, ¿no? Que se descienda tanto que haya efectos deleterios. Si cambiara usted su esquema antihipertensivo, ¿cuál sería el más conveniente en este caso? Nicardipino o labetalol, ¿no? ¿Labetalol en combinación con nitroprusiato? No, ¿verdad? ¿Esmolol, verapamil? No. Anitroglicerina más un diurético asa? No. Nicardipino con no, ¿verdad? Entonces, nicardipino o labetalol. Hombre de 80 años de edad con antecedente de tabaquismo intenso, hipertensión arterial sistémica, cuyo servicio de urgencias por disnea. Refiere haber suspendido hace 2 semanas sus medicamentos antihipertensivos por recomendación de otro médico. Al ingreso de urgencias se nota con incremento, eso sí pasa, Si ya no se lo tomé. Al ingreso de urgencias se nota por incremento de tractos respiratorios, tetores crepitantes en marea, S3, TA 230-140, usted sigue intubación intracraniana y manejo con pseudoanalgesia. ¿Cuál es el diagnóstico más apropiado? Lean bien. Leanlo bien. ¿Verdad? ¿Cuál es más correcta de todas esas? ¿Puede tener un infarto? Sí. ¿Puede ser que Sí, sí puede ser. Pero ¿cuál es el más apropiado? Una emergencia de hipertensión, una emergencia pulmonar. ¿Hay evidencia de elevación enzimática? ¿Ya tiene evidencia de que el electrocardiograma está con cambios? Entonces, ¿por qué dicen que es un infarto? ¿No? Urgencia ya no puede ser urgencia. Insuficiencia cardíaca aguda sí es una insuficiencia cardíaca aguda, pero al final de cuentas lo que está presentando es un edema pulmonar más una emergencia, ¿no?
¿Qué manejo es el más apropiado para este paciente? Nitroglicerina más diurético de asa, ¿no? Okay. ¿Cuáles son los efectos benéficos de la nitroglicerina en este paciente? ¿Por qué la nitroglicerina es tan buena en el edema pulmonar agudo? Disminuye la precarga, claro. ¿Sale? Disminuye la precarga. ¿No es cierto? Disminuye la postcarga, ¿no? Genera vasodilatación arterial en las arterias pulmonares. Por ende, el corazón puede sacar más la sangre hacia el pulmón y disminuye la precarga, ¿no? La pre, ¿no? La post. A ver, espérenme. Pues sí, porque la precarga es lo que llega de ya, por eso digo que la postcarga. Estas horas ya no son buenas para mí. Esto es todo, amigos. Bueno, ya ven, es que estos quería ver si ustedes estaban bien, o sea, si están... Vean, cuando el conocimiento es firme, no importa lo que les digan. Es una prueba, créanme. No es que yo me haya confundido. Bueno, ¿dudas? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Dónde es la fiesta? Ahorita les mando va. Bueno, en la siguiente clase vamos a ver el